Ladies and gentlemen, can I please have your attention to stop what you're doing and listen? Directamente a agredir a las personas, y probablemente en este momento es donde sí uno rompe la barrera de pues incluir pues todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Incluidos las discapacidades que podrían llegar a tener las personas. Y tenemos comediantes como El Cojo Feliz, como Ojitos de Huevo. O sea, realmente, pues ellos también entienden este concepto y están viviendo de eso y están ganando, pues, un beneficio económico, ¿no? A raíz de eso. Pero yo no creo que en ninguna parte, pues, se estén humillando o algo por el estilo al hacer este tipo de chistes. Pero creo que, o sea, habla desde nuestra incomodidad, más que nada. Sí. Justo la parte que les mencionaba con respecto a Zizek y sus chistes, justo como filósofo, lo primero que va a querer determinar es qué es un chiste, ¿no? Y justo, creo que dieron en el clavo varias cosas. A ver, retomando. Lo primero, como mencionaba Lilo, Zizek toma una contrapostura, porque la postura filosófica más dominante cuando Zizek saca este libro, de hecho por aquí lo dice, fue a finales de los 2000, fue en 1998. Entonces, pues sí no es tan contemporáneo de nosotros, sino era esa parte dominante. Era que la filosofía de los chistes siempre tenía que ir hacia abajo, ¿ok? O sea, tú para ser gracioso nunca podías tratar de tirar, siempre tenía que ir hacia arriba, nunca podías tirar hacia abajo. O sea, si tú decías, bueno, yo tengo una casa, no puedo hacer chistes sobre gente que no tiene una casa, porque eso sería una burla, ¿no? Yo, si soy alguien que tiene suficiente dinero para comprar comida, no puedo hacer chistes sobre la gente que no tiene comida. Eso decía, la filosofía de chiste siempre tiene que tirar hacia arriba, nunca tirar hacia abajo, porque si tira hacia abajo ya es una burla, ya es una ofensa. Si tira hacia arriba, sí es una sátira. Eso es lo que Slavoj Zizek critica y él no está de acuerdo. Él dice que el punto de tú ponerte a decir, solo puedo hacer chistes hacia arriba, estás cometiendo un acto de discriminación porque estás asumiendo quiénes están por debajo de ti. Estás diciendo, no voy a hacer chistes de discapacitados, ¿por qué? Porque yo estoy por encima de ellos. Y ese caso no les suena. O sea, no voy a hacer chistes sobre gente que no tiene comida porque como yo sí tengo comida, soy mejor que ellos. Y Zizek dice, no, la comedia tiene que ser universal. Si tú dices, no voy a hacer chistes sobre un grupo de personas, es un tipo de discriminación. Entonces él dice, no. Y segundo, ¿cómo diferencia burla de comedia? Él dice que la comedia no tiene sujeto, que es como los mitos en general, no los griegos, sino mitos. Y ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, mitos. Ahora sí que con todo respeto, pero mitos, algunos que se conozcan. Digamos, el mito de la religión egipcia. Toda la parte de Anubis y el otro, ya sé cómo se llama. Horus. Y que ese mito se ve muy reflejado de nuevo en la epopeya de Gilgamesh. Y que se ve reflejado muy de nuevo en la parte de Jesucristo. Y así, como que siempre hay cosas que se repiten, ¿no? Pero a lo que se refiere es a ese. Hay un mito que yo puedo sacarlo y le puedo cambiar el nombre, lo que sea, y sigue siendo aplicable. En cambio, si yo hago una broma, pero esa broma para ser graciosa tiene que tener nombre y apellido, no puede, ya no es una broma. Eso sí ya es un ataque personal, ya es una burla. Y, ojo, y dicen, no hay que confundirlo. Si hay chistes que quizás tengan nombre y persona, les voy a contar uno de esos chistes. Te cuenta un chiste Slavoj Zizek de unos, cuando estuvo la dictadura en Ucrania. Y te menciona, en Ucrania, pero en Croacia. Y como ese chiste tenía nombre y apellido de los presidentes gobernantes en aquel entonces de Croacia, ¿no? Pero dice, ese chiste evolucionó porque como un mito, pues nadie recuerda quién es el dueño del mito, ¿no? O sea, nadie recuerda quién es el dueño del chiste. Y te cuenta el mismo chiste, pero sin nombre y apellido, y creo que todo el mundo le puede encontrar la gracia al chiste. El chiste es el siguiente. Están los gobernantes, imagínense el país que ustedes quieran, el gobierno que ustedes deseen. Están los gobernantes y él dice, con su esposa está hablando y la esposa le dice, oye, el país está enojadísimo, dice que no hemos combatido, que somos totalmente unos corruptos, que además somos unos dictadores y que además le estamos dando totalmente libertad a las empresas para que nos gobiernen, lo peor de lo peor. Y él dice, no te preocupes, tengo la solución, voy a escribir aquí un cheque de $1,000,000 y lo voy a votar a toda esa turba que está fuera enfurecida, porque así alguien va a agarrar ese $1,000,000 y va a ser feliz, al menos tendrá muy feliz. Y la esposa le dice, no, es una tontería, mejor escribe 2 cheques, uno de $500,000 y otro de $502,000, y así 2 personas van a ser felices. Pero ahí estaban los hijos, y entonces la hija mayor le dice, no, padre, eso es una tontería, mejor saca
saca 4 cheques, cada uno de $250,000, y así al menos 4 personas van a ser felices. Y el hijito menor que estaba ahí escuchando se saca de onda y les dice: oye, padre, ¿y por qué no mejor te botas tú por la ventana? Y así todos serían felices. es el chiste, ¿no? Y a eso se refiere, dice, con que aunque el chiste se inventó con nombre y apellido específicamente para Croacia, la comedia, la filosofía detrás es global, universal. La puedes aplicar a prácticamente cualquier cosa, no tiene que tener nombre y apellido. Entonces, pues como que por ahí va esa parte. Yo les recomiendo muchísimo. Está muy, 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 muy bueno. Es que quiero contar chistes. quiero contar otro chiste. Bienvenidos al show de Luigi. No, un chiste más y ya. Los engañamos, 2 podcasts de filosofía. Es de comedia. Stand-up comedy. No, ya, para cerrar mi recomendación de este Slavoj Zizek, este último chiste es súper corto, pero representa una de las filosofías que a mí me fue más difícil de comprender en su momento, y hasta fecha no creo que comprenda del todo. Pero quiere representar el problema filosófico de que para que algo exista, tiene que tener su contraparte, ¿no? O sea, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Para que exista lo gracioso, tiene que existir lo aburrido. Y así nos vamos, ¿no? Pues Zizek dice que el humano ya vive tan intrincado en esta forma de entender contrarios. Mira, aquí está Morris saludando a la cámara. También quiere contar un chiste. También te va a contar un chiste, Morris. Que ya está tan metido el humano en esto de que a fuerzas tiene que existir contrarios, que el humano ya es incapaz de entender conceptos sin contrarios. O sea, para que a un humano le expliques un concepto que no tiene contrarios, no es explicable en términos humanos. Y el chiste que cuenta es el siguiente. Dice que llega una persona a un restaurante y esta persona ve la carta y él quiere un café, pero se da cuenta que a todos en ese café a lo largo de los días, pues él sospecha que se lo sirven con leche, ¿no? Y él no quiere café con leche. Entonces pues ya le llama a la mesera y le dice: oiga, disculpe, ¿me puede dar un café? Y la mesera le dice: sí, claro, por supuesto. Y él le dice: oiga, pero por favor no le ponga leche. Y la mesera le dice: ay, no, de verdad, discúlpenos, pero la leche se nos acabó. Si quieres, se le puedo traer un café sin azúcar. ¿De qué va el chiste? El chiste va de que forzosamente necesita tener la leche para decir: te puedo traer un café sin leche. Pero como no tengo leche, no te puedo traer un café con leche. Pero si tengo azúcar, entonces si quieres te puedo traer un café sin azúcar. De eso va el chiste. Y él lo explica más. Está interesantones. Hay unos que sí hay que pensarles bastante. Es justo como creo que lo que hablaba Frank de lo intrincado que podría ser un chiste, o lo refinado. Y ya, pero no todos son refinados. Hay un chiste que se llama el chiste de los aristócratas. Es muy famoso, que es decir la mayor vulgaridad de cosas que puedas decir. No, ¿qué? O sea, han salido muchas series que es tipo de entran 2 personas y van a presentar la historia de los aristócratas y ya, y tienes que decir todas las obscenidades que puedas, así como, y llega la mamá y es que no puedo decir esas groserías porque se va a censurar acá, pero llega la mamá y defeca encima de su hijo, y el hijo de repente empieza a tener actos lascivos con su hermana, y así tienes que decir todo lo asqueroso para que al final ¿qué es esto? ¿Una novela de B.C. Andrews? Porque al el final, Marqués de Sade. el chiste, exacto. De hecho, al principio también lo contaban con el Marqués de Sade. El chiste es que la persona queda horrorizada a quien le cuentas el chiste así como cara de: ay, qué pedo, porque tienes que meterle vómito, de que la gente se orine, defeque, todo entre más allá, ¿cómo se llama esto? De incesto entre personas, sangre, mutilación, todo tienes que meter todo para que la persona quede horrorizada y al final te diga como ¿y cómo se llamó el chiste, no? Y él te contesta: los aristócratas. Y ya, en eso cierra. Tú le puedes cambiar el nombre. ¿Cómo se llamó? Morena, le podrías decir, ¿no? ¿Cómo se llamó el chiste? La policía. O sea, le puedes poner siempre el nombre que tú quieras. A ese chiste lo llaman el chiste de los aristócratas. Y pues no es nada refinado, pero es un chiste muy famoso. Y ya, ahorita que hablabas del tipo que llegó al café y que pues al final el resultado es que le dieron un café solo, no importando lo que pidiera, era un café solo. Sí. Me acordé también, hay un chiste de los que aquí lo pongo como gallegos, pero igual lo podrías poner con cualquier nacionalidad. Creo que incluso originalmente no era con gallegos, pero según que un gallego que era tan flojo que para irse a dormir a veces tenía sed y a veces no tenía sed. Entonces que un día para irse a dormir dijo: pues ya me voy a dormir y voy a llevarme 2 vasos. ¿Sí? Uno con agua por si tengo sed y uno sin agua por si no tengo sed. Sí. Ella va para lo mismo, o sea, la verdad que ahí es muy flojo, ¿no? Ajá, o sea, pero de que necesita una representación
física de no tengo sed y necesito ver un vaso que está vacío para sentirme tranquilo. Sí, o sea. Sí. Y eso es lo que va así. Creo que encuentra la parte más bonita de los chistes, que es como la parte filosófica, ¿no? Destriparlos. Entonces, esa es mi recomendación. Mis chistes, mi filosofía de Slavoj Žižek, muy bueno para introducirse en la filosofía. Y cómprenlo por Editorial Anagrama, ya que es la única que tiene los derechos de Žižek en español. Porque acabamos de descubrir, Frank y yo, hace un momento, que él es de Eslovenia, específicamente de Ljubljana. O sea, que en inglés no habla y tampoco en español. De ahí es el poema de Milú. Miluvidulia. ¿De verdad? No. Es un chiste. De que habla inglés el señor. Pero sí es un poema, pero también es un chiste. Sí. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos hacia la derecha? Entonces, Frank, bueno, pero antes que se presenten. Bueno, ya lo conocieron en el podcast de Clubs. El club de pero ahora sí que nos hable acerca de él. A ver, Emilio, por favor, danos una introducción. Aquí ya lo habíamos presentado como Emilio, presidente de Filos Club, pero danos una introducción a tu vida personal. Vamos a hablar de chismes. Ahora les voy a contar la historia de mi ex, no es cierto. Bueno, pues yo soy Emilio, como ya lo mencionó aquí Luigi. Soy presidente del club de filosofía de Filos Orizaba. Mi principal como proyecto con todo esto fue como tener un espacio para discutir temas que a veces a lo mejor en los otros clubs de lectura o en la vida cotidiana no tenemos la oportunidad, porque también, como ya se ha mencionado en otros podcasts anteriores, a veces interpretamos como discutir una idea como si fuera una pelea. Y pues no se trata de eso realmente, ¿no? Entonces ese espacio se creó para discutir temas que, si tenemos opiniones diferentes, pues está bien, ¿no? De eso se trata. No todos compartimos las mismas ideas, no todos tenemos las mismas filosofías de vida, que es muy importante. Pero sin embargo, pues nos conocemos, convivimos de alguna manera, y pues de eso refleja algo, ¿no? O sea, que a pesar de tener ciertas diferencias, ciertas discrepancias, a lo mejor en ideas, algunos pueden ser de derecha o izquierda, no me voy a meter en temas políticos, pero aún así pues nos llevamos bien, todos convivimos, y pues es interesante de ahí qué puede surgir, ¿no? Y ese es mi propósito con el que creé pues el club de filosofía. ¿Es un club abierto sin costo alguno? Es club abierto sin costo, es el primer sábado de cada mes. Perfecto. Y no sé. Rota la ubicación, ¿no? Sí, la ubicación, pues ahorita lo hemos estado realizando en una cafetería, pero la verdad puede ser modificada. En caso de que quieran asistir o que les interese, pues aparece en la página de Filos Orizaba en Facebook, en Instagram. Ahí subimos pues la siguiente reunión, subimos la temática de la reunión, porque también la reunión puede ser lectura libre, puede ser una lectura conjunta, o también hemos tenido dinámicas de recomendaciones de libros directa o al azar, ¿no? Pero pues todo eso lo pueden encontrar directamente en las redes sociales. Perfecto, que de hecho las redes sociales de Filos Club, yo diría que aquí va a estar apareciendo en la descripción, pero siempre ha aparecido en la descripción de Filos Club. Todos los clubes dentro de la comunidad salvaje. O puede no aparecer también. O de hecho, en este episodio no va a aparecer. ¿O no? O sea, vayan a buscarlo a otro capítulo, porque en este en específico no va a aparecer. Parece broma, pero es anécdota. Exacto. Solo en este capítulo no dije nombres, es chiste. Exacto. Es que escuchen este podcast y después se pasan a otro, lo escuchan y ya iba a estar y ahí va a aparecer. Es una publicidad. Es una publicidad. Pues bien, nos continuamos entonces. Frank, ¿qué libro nos traes aquí? Recomendación de filosofía para la gente, porque recordemos que estamos diciendo que esto es una introducción para la filosofía. No necesariamente tienes que leer libros de filosofía específicos de filósofos para ya haber leído filosofía. Puede que ya lo hayan leído, pero si les interesa todo este mundo, nos vamos con la siguiente recomendación de Frank. Ok, yo traigo una recomendación, pero antes quiero hacer una ligera mención a un libro que todavía no puedo decir que sea recomendación porque no lo he terminado. Okay. Sigo dándome de golpes contra él y quizás estoy mordiendo más de lo que puedo masticar. Estoy intentando leer El ser y el tiempo de Martin Heidegger. En resumen, intenta hacer una explicación, una definición del hombre y de cuál es la razón de él mismo. Okay. Dentro de las cosas, pues
primero se mete a definir qué es un hombre, entiende que no puede definir la respuesta de cuál es el ser, entonces empieza a definir lo que podría ser la respuesta, y ahí se empieza a meter en unos temas metafísicos y ontológicos bastante divertidos. Pero bueno, como no lo he terminado, pues no puedo decir que este sea el libro que recomiendo. Le ponemos pinzas y lo dejamos aquí. Ajá, lo ponemos aquí, muy bonito. Véanlo. Bien. Eventualmente, si tenemos una segunda parte, ya podré llegar y platicarles sobre el ser y el tiempo. Sobre el ser y el tiempo. Bien. Del que les quiero platicar en este momento, que sí ya lo acabé hace un ratillo, que es El Loco de Dios en el Fin del Mundo, de Javier Cercas. Este librito yo lo consideraría como una mezcla de teología para no teólogos, para pues para gente que no está cercana a la religión, pero que les interesa este tipo de temas. En mi caso, toda mi familia ha sido católica. Yo específicamente, yo no me considero católico, fui criado de esa manera, pero pues creo que estoy en la situación de la mayor parte de personas entre 25 y 40 años. Sí. Pues sé que es la iglesia, sé que son las misas, pero yo por mi pie nunca me he parado ahí, sí. ¿No? Sí. Bueno, Loco de Dios en el Fin del Mundo es una cronología. Cuenta la historia de Javier Cercas, que le encargaron realizar una historia, una... ¿Entrevista? No una entrevista, porque no solamente tiene una sola plática con el Papa. Básicamente le piden que vaya con el Papa a una visita que va a tener en Mongolia, para que pues pueda platicar. La iglesia, el Vaticano sabe que Cercas no es católico. Y que también él tiene una postura bastante fuerte contra el catolicismo. Bueno, no contra el catolicismo, sino simplemente contra la estructura y pues toda la institución católica. Sí. No está en contra, pero pues es bastante fuerte en esto. Ahora bien, le dicen, acompaña al Papa, acompaña a todo el grupo que va a estar con él. Ve casi como un reportero, pero intenta hacer un libro de esto. Vas a tener una conversación con el Papa, vas a tener una conversación con las personas que estén ahí, con los principales líderes de la Iglesia Católica en Mongolia, y de ahí tú decides, ¿quieres escribir un libro? Escríbelo. Si no quieres escribir un libro de esto, no lo escribas, haz lo que quieras, nosotros no te vamos a poner reglas. Y esto es bastante importante porque la Iglesia Católica jamás se había abierto a un tipo de entrevista como esta en específico. Esa es la primera parte, y de hecho tiene un peso bastante grande sobre la estructura de la institución católica. Cómo funciona, por qué hacen lo que hacen, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, en qué puntos de inflexión hubo dentro de la historia del Vaticano que tomaron ciertas decisiones para cambiar el rumbo de la iglesia y cómo las tomaron, y específicamente el impacto que tuvo Francisco dentro de estos cambios. De hecho, pues la entrevista El Loco de Dios se refiere directamente al Papa Francisco. Y lo del fin del mundo, pues es que van a Mongolia. Pero más de allá, Cercas... es como ir a tu colonia más peligrosa y decir, vamos a ir al fin del mundo. Sí. De hecho, el nombre, para mí, el título del libro está incompleto, porque para mí es El Loco sin Dios y El Loco de Dios en el Fin del Mundo. En este caso, pues El Loco sin Dios está representado por Cercas, y también hace una representación de él mismo como Nietzsche, como el loco que mató a Dios. Sí. Bueno, de ahí va la historia, pero Cercas también tiene una razón personal para ir en este viaje, y es que su madre, que ya es bastante mayor, tiene 90 y tantos años la señora, y sufrió una pérdida hace algunos años, murió su esposo, y ambos eran muy católicos. Entonces, la pregunta que quería llegar a hacerle al Papa es, pues esto, mi madre está a punto de morir y ella quiere saber si cuando ella muera se va a reunir con su esposo en el cielo.
bastante simple la pregunta, pero de ahí empieza a desarrollarse un poco más. O sea, realmente estamos hablando sobre la filosofía de la resurrección, de haz esto, vive tu vida de esta manera, haz estas acciones y tendrás una recompensa por Dios en tu próxima vida. Vas a reencarnar, o vas a estar en el paraíso, o vas a tener una segunda oportunidad, etcétera. Aquí lo pueden aplicar a cualquiera de las religiones que hay en el mundo, porque absolutamente todas te ofrecen algo después de la vida. Sí. Y eso es lo que Cercas va preguntándole a todas las personas. Específicamente, pues a los católicos, que son con los que tiene contacto aquí. Y es muy sorprendente ver la manera en cómo cada una de las personas, dependiendo de los que están en Italia, contestan de una manera, los que están en Mongolia contestan de otra manera. Tiene contacto con muchos periodistas que también acompañaron al Papa en este viaje y contestan de otra manera. Pero lo más importante y lo sorprendente de esto es la fe con la que se expresan cada una de estas personas. Cercas termina mencionando que la fe es como un superpoder que tienen las personas. Es algo que tienen, no lo pueden explicar, pero es palpable. Y hace una comparación como por ejemplo la poesía, que es algo con lo que casi se tiene que nacer, que es algo que muy difícilmente vas a poder aprender. Una persona cuando lee poesía y quiere hacer poesía, tiene que nacer con ese algo para poder expresarse de esa manera. Una persona que no lo tiene, es muy difícil. Quizás lo haga, pero no lo va a terminar haciendo como esa persona que lo tiene en el corazón. Para él, la fe es exactamente lo mismo. O sea, tienes que nacer con ese algo ahí adentro y nadie te lo puede quitar. Y es una manera muy... pues diferente de ver la fe vista desde alguien que no tiene fe. De hecho, él te cuenta su historia de cómo él antes tenía fe, leyó un libro de Unamuno y perdió totalmente la fe. Spoiler alert, no lean a Unamuno. Si no pierdan la fe. No hagan. Pero súper recomendadísimo el libro, a mí me encantó. O sea, y es... Pues no es de filosofía directamente, pero toca temas de filosofía por todos lados, ¿no? Sí. Que yo ahí justamente, a mí de las primeras clases de filosofía que tuve fue la diferencia entre filosofía y religión. Y fíjate que yo había pensado que quizás la diferencia era eso que decías al inicio, ¿no? Que las religiones como que prometen siempre algo. O al menos hay algo como para que estés dentro de esa religión, ¿no? O sea, creo que te prometa. Pero no, mi maestro de filosofía me dijo que no, que lo que hace, que la filosofía hace lo mismo. O sea, me dijo, la filosofía también te promete algo. O sea, te promete un descubrimiento o al menos responderte una incógnita. Que la religión, pues al fin y al cabo, también te está queriendo contestar esa incógnita, ¿no? Digamos, ¿qué va a haber después de la muerte? ¿Qué sucede si soy bueno a pesar de que la gente me trate mal? ¿No? ¿Qué pasa si soy malo? La religión es esta respuesta a esas preguntas. Y mi maestro me decía, la filosofía es exactamente lo mismo. O sea, tú te cuestionas por qué actuar moralmente y lo buscas en la filosofía como para encontrar una razón, ¿no? Quizás no un premio, como se podría ver en algunas religiones, como vas a tener un paraíso. Quizás es más como un descanso de conciencia, ¿no? Como un descanso moral, como decir de tus actos sí tienen una repercusión en el mundo, hay un cambio, si hay un cambio es por ahí, o sea, es la única manera, ¿no? Me decía que la única diferencia entre religión y filosofía era la fe. Él me dijo, esa es la verdadera diferencia entre una religión y una filosofía. Digo, porque tú agarra el catolicismo, agarra el budismo, el islamismo, todas son filosofías de vida. O sea, todas son formas de entender el mundo, son filosofías en las que tú te riges. Lo único que las diferencia y las llamamos religiones es porque hay un punto en la que ellos te dicen tienes que creer. Ya a partir de aquí no hay respuestas. Es un salto de fe. Sí. Y mi maestro, es que él era Mateo Rusarín, yo le tengo mucho aprecio, porque es de las pocas personas que he visto que cuando alguien menciona un tema que al menos la gente puede ser muy tajante, como decir de religión, creo que es de ambos lados. La gente que es religiosa te va a decir no se puede cuestionar la religión, y la gente que no es religiosa te va a decir ¿cómo puedes creer en la religión, no? Él siempre decía que las personas o las aptitudes más inteligentes nunca son tajantes ni disruptivas. Las personas más inteligentes siempre están dispuestas a escuchar la otra versión. Dice, si tú por mucho que tengas muchos datos muy seguros de por qué la religión es mala y alguien te quiere mencionar que la religión es buena, el simple hecho de considerarlo de no, yo sé que es mala, es estarte negando al avance de conocimiento. O sea, estás negando que en algún momento pueda descubrirse algo más, ¿no?
O sea, te estás quedando con que si Newton descubrió la gravedad, nos vamos a quedar con que la gravedad siempre ha sido así y nunca hubieras escuchado a Albert Einstein decir que la gravedad no es una fuerza, ¿no? Sino una deformación del espacio-tiempo. Cosas así, él decía eso. Sí. Entonces, la parte que a mí me parece interesante es que él me dice, la fe es un poder que no debes demeritar nunca. O sea, esa parte en la que un humano se entrega algo sin saber, me dijo, muchos filósofos lo hacen sin siquiera saberlo. Hay muchos filósofos que entregaron toda su vida a demostrar, se me viene la idea, Wittgenstein, ¿no? A que el lenguaje determina tu forma de vida. Dice, pero hoy en día el lenguaje, a eso le llamamos determinismo lingüístico, y hay gente que cree que el lenguaje no define cómo vives, ¿no? Y dice, pero ¿cómo se sentiría Wittgenstein pensando o aceptando un mundo en el que toda su vida se basó en una mentira, ¿no? Dice, claramente él en algún punto se tiene que entregar, o sea, el decir, pues no tengo evidencia de que el lenguaje determine la vida, pero tengo fe en que voy a encontrar que sí lo hace, ¿no? O sea, quizás tenga un periodo de 2, 5 años o 10 años donde no sea cierto, pero en el 10º año yo voy a encontrar y le voy a encontrar justificación a todo lo que hice. Entonces, como que la fe, sacándola de la religión, también es algo muy fuerte, o sea, te ayuda a mantener ideas vivas, a pesar de ya no tener sustento para seguirlas dando fuego. Eso que mencionas me recuerda mucho a Søren Kierkegaard, que pues también es un filósofo. Este hombre fue muy religioso, pero su filosofía de vida y pues su filosofía en general es muy interesante. Me viene a la mente una frase que decía que la incertidumbre es el castigo de Dios para los hombres por el pecado, y la única cura es la fe. Y precisamente, o sea, la incertidumbre no te habla de a lo mejor de si Dios existe o no. O sea, puede ser incertidumbre a cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, incertidumbre a si un proyecto te va a salir bien, o si tu vida tiene sentido. O sea, tener fe en algo, ya con eso cura esa incertidumbre, a pesar de que pues obviamente no sabes si va a salir bien o no puedes tener la seguridad. Él decía que tienes que tener fe, ¿no? Y ya pues de ahí pues ahora sí es un salto de fe, ¿no? O sea, como la expresión, o sea, no puedes tener esa seguridad. Y también me recuerda a los, pues por ejemplo a Tomás de Aquino o a Agustín de Hipona, que decidieron intentar darle explicación a las preguntas que le hacían a la iglesia, ¿no? De si Dios es infinitamente poderoso y bueno, ¿por qué hay pecado en el mundo, no? Y pues ellos decían que pues al final nosotros tenemos el de Epicuro, el de Epicuro, decía pues al final Dios nos está dando esa libertad, ¿no? Nos da ese libre albedrío, y si hay mal en el mundo no es porque Dios no pueda a lo mejor eliminar el mal del mundo, o a lo mejor sea malo y permite el mal en el mundo, sino que permite la libertad, ¿no? Y ya si nosotros decidimos hacer ese mal, pues eso no tiene nada que ver con él, ¿no? En este caso así lo mencionaba esa filosofía de vida. Y pues comparando con lo que pues con lo de loco de Dios en el fin del mundo, es interesante, ¿no? O sea, que al final tanto es un superpoder que nos cura de la incertidumbre, pero al mismo tiempo pues puede ser nuestro peor pues castigo, sí, como cualquier cosa podría, o sea, si está muy apretada una cuerda en una guitarra, pues también se va a romper. Si está muy floja no va a sonar, tiene que estar en el punto exacto para hacer armonía, ¿no? Entonces todas las religiones tienen esta parte. Y sí, la fe termina curando o dándole un parche a la incertidumbre de, ¿no?, las religiones. Y pues la filosofía es eso. La filosofía es la base de pues todas las ciencias, ¿no? Y la ciencia es intentar buscar certidumbre sobre las cosas, pero también es el otro lado de la moneda, es dudar de todas las cosas, ¿no? Entonces cualquier persona que agarre y te diga, pues yo estoy totalmente seguro de que Dios no existe y que la fe es una farsa, bueno, estás negando pues toda la ciencia, estás negando que existe esa posibilidad de dudar de algo. Entonces, si no puedo probar que es cierto, pero tampoco puedo probar que no existe, entonces no puedo hablar de eso. Ajá. Por lo menos no puedo afirmar cosas. No puedo afirmar ni negarlo totalmente, ¿no? Y pues la fe es ese punto que entra y que es muy difícil para las personas que no la tienen entenderla, y para las personas que la tienen entender que otras personas no la tienen, ¿no? Bueno, pero aquí también nos enfrentamos al dilema de Epicuro, ¿no? ¿Sí? Apenas platicábamos. ¿Ah, sí? El problema del mal. Frank me estaba contando acerca del spoiler la alert, paradoja. Dios es malvado. ¿Lo tienes por ahí? Sí. A ver, pues. Y bueno, quiero que las personas que no están tan adentradas en la filosofía
porque pues una de esas personas soy yo, tengan claro qué es la filosofía. La filosofía pues es la búsqueda del conocimiento, pero a través del pensamiento, de ir hilando pensamiento tras pensamiento para que puedas ir formándote un concepto. Obviamente todo esto va a cambiar dependiendo de pues las personas con las que te rodeas, los tiempos que nos rodean también, ¿no? Las lecturas también que tengas, también el material, ¿no? del que tú te llenas. O sea, las redes sociales también tienen una influencia dentro de esa filosofía propia, porque la filosofía al final de cuentas es eso, a menos de que la discutas, ¿no? Como los libros también. Los libros son tuyos hasta que los platicas. Entonces, en este dilema de Epicuro se establecen una serie de preguntas que te llevan hacia una conclusión, porque dice la primera es: Dios quiere prevenir el mal, pero no puede. Si es así, entonces no es omnipotente. Dios puede prevenir el mal, pero no quiere. Si es así, entonces no es omnibenevolente. Es malvado. Si Dios no quiere ni puede prevenir el mal, si es así, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Y Dios quiere y puede prevenir el mal. Si es así, entonces, ¿cuál es la concepción tradicional de Dios? Entonces, ¿por qué hay mal en el mundo? Sí. Entonces sería malvado, ¿no? Tendríamos a un Dios malvado. Entonces, pues realmente esta es la forma, ¿no? De ir cuestionando, analizando todo lo que se nos presenta. Y que ahí justo hay un dilema, ese de Epicuro que muestra, hay una... Bueno, no una respuesta, pero sí los dos filósofos más fuertes de la religión, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que justo tratan de dar respuesta a eso, pero lo comentamos más hace rato, nada, lo de quiero dejar aquí engancho para que no se me olvide, pero porque sí, ya saben. Ajá. Bueno, pues de esta forma es como vamos haciendo un discernimiento de los temas. Ahora, este tipo de preguntas, quiero que quede claro, no son concluyentes como tal, o sea, porque al final de cuentas, si metemos el factor fe, pues desbaratas todo, ¿no? O sea, hay una razón más poderosa de ese Dios para no actuar, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues porque no lo entendemos. Así de sencillo, nuestra mente es tan mínima, pero pues también le puedes meter el factor, no nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, así vas haciendo, construyendo, pues también deformando, ¿no? La idea, el concepto. Explorando, más bien, más que deformar, explorar, para ir y pues irte formando una concepción de ese concepto. Correcto, que yo creo que es como lo decía Sócrates, ¿no? Que él decía que para formular síntesis en la filosofía era una tesis, por ejemplo lo que presenta Epicuro, una antítesis, por ejemplo una contestación contra el Epicuro, y que al final la filosofía no era ni la tesis ni la antítesis, sino una síntesis. Yo la respuesta que supe, igual lo vimos en nuestro curso justo a Epicuro, era, no les voy a mentir, mejor no digo qué filósofo era, uno de estos dos religiosos definitivamente, o sea, Agustín o Tomás de Aquino, posiblemente Tomás de Aquino, me parece que era más clavado con Aristóteles. Él lo justifica diciendo que el mundo como está creado, con esa maldad existente en el mundo, es el mundo perfecto. Y también después Spinoza lo revalida. Spinoza también, ya me acordé de dónde lo leía. Spinoza también lo revalida. Fue hace cita también a Tomás de Aquino. Según la base geométrica. Sí, en ética, demostrada según el orden geométrico. Que el mundo perfecto, así como lo conocemos, como si te dijeran, haz la manzana más perfecta, pues esta es la manzana más perfecta que hay. Y si te cuestionan, pero ¿por qué es de color rojo? Pues tú dirás que la manzana perfecta es de color rojo, punto, ¿no? Pues así, él dice, Dios creó el mundo perfecto. Y tú te preguntas por qué hay maldad, pero pues la verdad es que no, o sea, no podría haber un mundo más perfecto que este. Aquí está todo ordenado. Es como regresa a que la fe en que ese mundo es lo perfecto, más, ¿no? Sí, a creer que no pudo haber habido una mejor versión. O sea, bueno, y que también platicábamos con nuestro psicólogo, el doctor Rolando. Sí. Que comentábamos acerca de, bueno, ¿es maldad o es naturaleza? Que ahí también, o sea, se mete. Y el hombre es intrínsecamente malo. O lo hacen malo las circunstancias. Exactamente. Y usted, a ver, pero, ¿y usted qué haría? ¿Y ustedes qué opinan? A ver, sinceramente, es que, a ver, que antes de comentar sobre todo eso, chale, por algo dejé aquí el punto, ya no sé por qué lo dejé ahí. Pero, y todavía ni hemos acabado con la primera parte de las recomendaciones. No hemos acabado con la primera parte de las recomendaciones. Pero, bueno, vámonos entonces con esa pregunta, porque está interesante.
¿El hombre es intrínsecamente bueno o malo? O es malo o bueno por cómo lo hacen sus circunstancias. Dependiendo de la decisión que ustedes tomen, estarían definiendo si existe el libre albedrío o no existe. Porque si un hombre es malo por naturaleza, nunca tuvo elección de ser bueno. Pero si es así una masita que decide ser buena o mala según lo que le pase, entonces pues tuvo una decisión, ¿no? En algún punto. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Cuidado con su conclusión, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Sí. Nos van a fundar. Bueno, a ver, me lanzo ahí. A ver, bótate clavado, vamos a ver. A ver, yo opino que el hombre sí tiene un libre albedrío, o sea, sí puede decidir, pero que el hombre no es malvado. Ok. O sea, ¿crees que nace bueno? O sea, genuinamente quiere hacer el bien. Sé que el hombre tiene una brújula para decidir y entender en qué momento están bien las cosas y en qué momento están mal, pero tiene la libertad para tomar la acción que requiera. Y eso pues viene de Meditaciones de Marco Aurelio. Aunque a Emilio no le guste, vamos a pasar pero en su mejor versión mejorada básica y aumentada. Esa sí. Versión básica. Esa sí lo respeto. Todo lo que hubiera querido Marco Aurelio. Sí. ¿Cómo se llamaría ahí Alejandro Magno? Porque tú fue parte, ¿no? Sí, está. Alejandro Miau. Es el gato Aurelio. Miau. Ok. Bueno, en esta, Marco Aurelio menciona que pues hay diferentes valores dentro de la vida. Que uno, el principal es la virtud. Que las personas, la verdad, que está directamente influenciada por la virtud. Y la virtud es esta brújula que les decía. Todo hombre tiene su demonio socrático. Okay. En el que, pues, en el momento que que se encuentra en la toma de una decisión, su mismo raciocinio le dice, esto está bien, esto está mal. Okay. Y es por el hecho de la empatía. La empatía agarra y dice, mira, si hago esto, puede que a mí me vaya bien. Y también puede entender a las otras personas. El hombre es un ser social. Okay. Y directamente tiene que tener cierto nivel de empatía. Y pues puede razonar. Entonces, si puede razonar y puede entender cuáles son las consecuencias de sus acciones, pues bueno, es consciente de lo que está haciendo. Entonces, el hombre pues puede agarrar y decir, esto está bien, esto está mal, y aún así puede llegar y tomar la decisión mala. Eso ya sería cuestión de su templanza. Sí, de su ética, ¿no? De qué tan centrado dentro de sus emociones puede llegar a tomar una decisión sabiendo las consecuencias para él o para las demás personas. Ahora bien, hablando un poquito de esta parte de la templanza, muchas de las decisiones que nosotros tomamos normalmente no vienen de nuestra conciencia, vienen de nuestras emociones. La templanza es esta partecita que también se desarrolla con el tiempo, en la que tú estás muy enojado por algo, estás muy feliz por algo y te encuentras en una decisión y dejas que estas emociones controlen hacia dónde vas. La templanza es lo rápido que pues puedes calmar estas emociones para ir y tomar una decisión de acuerdo a tu virtud. Ok. Entonces por eso creo que un hombre no es malo y sí existe. Y toma decisiones. Y sí toma decisiones. A ver, yo tengo contraargumentos. A ver, empecemos. Yo también, a ver, eso se trata. El primero que tengo, vamos a citar filósofos, David Hume. David Hume, él tiene la frase famosa que dice, la razón no puede ser sino víctima de las emociones. O sea, él decía que jamás puede existir esto de dominar tus emociones para tomar decisiones con raciocinio. El ejemplo que él ponía y decía, todo se toma emocionalmente. Decía, ¿qué es lo más lógico que existe en la humanidad? Las matemáticas. Y dice, yo jamás he conocido y jamás nadie lo va a hacer nunca, matemáticas sin emociones. ¿Por qué? ¿Por qué alguien sumaría 1 más 1? ¿Solo por ver suma de 1 más 1? ¿Solo por estar ahí? Dice, no, cualquiera que sume 1 más 1 es porque quiere obtener algo. Quiere saber
si ese 1+1 le va a permitir medir bien su alacena. Si ese 1+1 le va a permitir poder sacar la órbita de un planeta. Pero eso son necesidades, no son emociones. No, ahí va. Ese 1+1 le va a permitir hacer cualquier cosa. Siempre va a haber algo que ese le dé una intención a la persona. O sea, no hay una... Hay una emoción que esta sería la de satisfacer lo que él quiera. Obtener un placer. Ya sea porque poder sacar ese +1 le da una mejor alacena y esa mejor alacena le permita tener un mejor valor estético de cómo ve las cosas él, o le dé una mejor alacena para obtener más comida, o le dé la alacena que necesita para ganar dinero, o sea, que él construya las alacenas y le dé dinero. O sea, él dice, nunca tomamos decisiones razonadas sin que tengan una intención. Es a lo que Hume llama emociones. Las intencionalidades que hay detrás de ellas. Pero es que siento que hay de sentimientos a sentimientos y de emociones a emociones. Okay, o sea, hay emociones tan extremas como, por ejemplo, estar muy enojado o tener odio feliz de algo que te va a llevar a tomar decisiones que, si no tuvieras esa, igual tienes que tomar la decisión. No tomarías no te irías por el mismo rumbo. Entonces, en el caso de las matemáticas y de las necesidades, yo lo veo diferente. O sea, lo tomaría en un caso de, pues, oye, pues necesito... Me encuentro en lo de la sociedad de la nieve, ¿no? Okay. O sea, si estuviera consciente de tomar una decisión, pues quizás me hubiera tomado la decisión de no voy a tocar a mis compañeros, ¿no? Hay una necesidad que superó a la... Digamos, tuvieron el tiempo para pensar en la situación, qué es lo que está pasando, y con eso tomaron la decisión de, pues bueno, esta persona ya pasó, vamos a tomar provecho de ella, ¿no? Ok. Sí, pero si no hubieran tenido ese tiempo y hubiera sido rápido, yo creo que nadie le hubiera entrado a ese tipo de acciones. Y no estaríamos diciendo que entonces las personas se están sometiendo a sus emociones. O sea, porque el cambio de situación es la que hace que sus emociones digan, vas a actuar de esta manera, pero como aquí ya estás en una situación más extrema, donde tienes más sentimiento, o sea, más hambre, más frío, entonces tu raciocinio es subyugado. O sea, su forma de pensar siempre va a ser subyugada por sus sentimientos. O sea, David Hume es un sentimentalista. Ver, sí, pero es que yo lo sigo comentando, son sentimientos y el otro son necesidades. Ok. Sí, porque ¿cómo explicarías, por ejemplo, a las personas que lo tienen todo, ¿no? Materialmente. Materialmente lo tienen todo, sí. Y aún así siguen sometiendo espacios, personas al yugo para obtener todavía más. O sea, obviamente ahí tienes, sí, el factor sentimental, porque obviamente hay un hueco ahí en esa persona. Pero, ¿cómo justificas esa parte? Ahorita, después, quiero dar mi justificación, te doy la palabra a Emilio. Nada más quiero decir, yo lo justificaría como las personas que siguen comiendo a pesar de ya no tener hambre. O sea, como las gentes que siguen yo estoy comiendo mi comida favorita, ya ni siquiera tengo hambre y sigo comiendo. O la gente que llega a perder la talla de peso, llegan a obesidad mórbida por seguir comiendo. ¿Por qué? Porque se siguen entregando a un sentimiento primitivo, a mi parecer, que es el sentimiento de sentir placer aquí. Entonces solamente este cúmulo me va a seguir haciendo sentir más placer, aunque cada vez se den cuenta que es menor. ¿Y las enfermedades mentales dónde las clasificas? Ellos saben que está... Las enfermedades mentales, como por ejemplo esquizofrenia, o sea, ¿qué es lo que les haría sentir? Yo diría que también ahí se ve un ejemplo de cómo los sentimientos dominan a la razón. Porque si alguien no tuviese esquizofrenia recuerden que también puede ser sentir, o sea, sentir calor o que alguien te toque. Ellos no actuarían de esa manera si sus sentimientos no los estuvieran obligando a actuar de esa manera. Si yo no siento que de repente alguien me toca y por eso me pongo histérico, siento que hay algo que no me está diciendo, algo que me está hablando, pero nadie me quiere decir que habla, mi razón va a empezar a decir no, yo voy a empezar a tratar a todos más agresivamente. O sea, no me toques, aléjate de mí. Pero es porque mis sentimientos me están obligando a que mi razón actúe de esa manera repelente hacia los demás. O sea, ahí es hacia donde lo toco. Bueno, bueno, cada quien. Es que si eso fuera, o sea, si comparamos esos dos. Iba Emilia. Bueno, guárdatela. A ver, es que es difícil. Estaba fresco. Yo ya tenía como 4 ideas, ya se me fueron. Ya se me fueron las ideas. Hay que anotarlas, la verdad. Yo sí comparto la idea de Luigi. De hecho, bueno. Primero voy a hablar de mi punto de vista, de mi perspectiva. A lo mejor voy a decir algo muy polémico, pero yo creo, o sea,
para mí no existe libre albedrío. Para mí las decisiones están tomadas ya de antemano. No sé, o sea, como que hubo un momento en mi vida en el que dije, como que siento que es así es, o sea, no hay libre albedrío, no tomamos decisiones. ¿Y no eres estoico? ¿Qué te pasa? No, pero o sea... Ok, discúlpeme por esa interrupción. Estabas con la parte de que habías llegado a la conclusión de que no hay libre albedrío. Sí, bueno, para mí el libre albedrío no existe. A lo mejor es algo un poco complicado de pensar. Okay. Pero de admitir. Yo en su momento, como que bajo ciertos parámetros dije, no, pues como que el libre albedrío no me hace sentido que exista. Desde un punto de vista como psicológico, okay. Al final tenemos patrones de conducta aprendidos y que si pudiéramos a lo mejor como humanos calcular como la desviación o el patrón que va a tener una persona, al final podríamos intentar o ser capaces de predecir lo que va a hacer o que va a decidir. O sea, cómo va a crecer. Ajá, o sea, si por ejemplo una persona en su familia tiene tendencia, no sé, a ser muy gracioso o burlarse de las cosas, a lo mejor esa persona cuando crezca es probable que llegue a tener esa misma tendencia, ¿no? O sea, obviamente hay muchísimos otros factores que afectan su educación, algún trauma, demás, ¿no? Okay. Eso es desde un punto de vista psicológico. Desde un punto de vista religioso, aquí me voy a meter también en cosas complicadas. Para mí, teniendo en cuenta que Dios es omnisciente, okay. Y que pues Dios lo ve todo y lo sabe todo, y Dios es todopoderoso. ¿Qué Dios? Pues Dios, el Dios católico, ¿Judío-cristiano? Judío-cristiano. Okay, El Dios de Spinoza. Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza. ¿Sí? Y pues también el Tao. Pues de cierta manera él ya sabe lo que vamos a hacer, a decidir, a pensar. A lo mejor él no interfiere de no, eso está mal, te voy a castigar antes de que lo hagas. Pero a lo mejor él ya sabe, ¿no? Y de cierta manera, pues si él ya sabe, como que nos afecta ahí. Y también desde otro punto de vista de la física, teniendo en cuenta la teoría del universo de bloque, no sé si alguien alguna vez haya escuchado de ella. No. Es de que nos dice que el universo, el espacio-tiempo, pues ya está ahí, o sea, es como un bloque. Nosotros aquí no afecta, por ejemplo, un planeta que está a millones de años luz, ¿no? No afecta en nada nuestra existencia aquí y ya está ahí. Eso mismo pasa con el tiempo. O sea, nosotros ahorita como estamos, el futuro ya está ahí. Y no afectamos nosotros, o sea, nuestras decisiones actuales no afectan porque ya está diseñado así. Una manera de verlo es como una película. De hecho, no sé si alguien conozca Quantum Fracture, el divulgador de ese canal de divulgación científica. Hay lo explica en un video y me gustó mucho de la manera en la que lo explica, que es que la vida es como si fuera una película. O sea, la película ya está determinada, el tiempo, las decisiones que va a tomar el personaje. Por ejemplo, en Titanic, un ejemplo así básico, Jack pensó que había ganado la apuesta y que se iba a subir al barco por decisión propia, que se enamoraron por decisión, o sea, por algo ahí, que se hundió el barco por ciertos problemas y que él decidió sacrificarse para que Rose viviera. Es como, sin embargo, un mono con una máquina de escribir. Ajá, ya escribió en algún momento toda nuestra historia. O Matrix, ¿no? O sea, esto es un ordenador, somos un simulacro. O sea, y todo eso ya, pues ya está ahí. Jack no sabe que toda su vida ya estaba, o toda esa película ya estaba determinada. Y él pensó que estaba tomando esas decisiones. Sin embargo, no. Entonces, desde mi punto de vista, ahora sí que es muy personal. No tenemos libre albedrío. Entonces, contestando a si somos malos o no, sí, cierto, o sea, somos un personaje más en esta novela llamada vida. ¿Hablando? Pero si quiero sí o no la taza de café. ¿Que sin crema o sin leche? Sin crema, o sea, contestando si somos malos o no, pues ninguna de las dos, ¿no? O sea, porque pues al final las decisiones malas que estamos tomando pues estaban como predeterminadas que fueran así.
y las decisiones buenas que tomamos están predestinadas a que fueran así. Y también desde un punto de vista así como medio budista y taoísta, al final todas esas decisiones malas nos enseñan algo, y todas esas decisiones buenas pues también nos enseñan algo, ¿no? Entonces somos lo que somos en este momento por las malas acciones que hemos tomado. Somos ratas. Es lo que somos. Por las malas acciones que hemos tomado o por las buenas acciones que hemos hecho, ¿no? Y contestando a lo otro, es que sí nos extendimos de repente mucho. Yo sí creo también eso de que de los sentimientos van por encima. ¿Dominan a la razón? O sea, porque precisamente lo que dices de la sociedad en la nieve, pues el sentimiento que los motivó fue el miedo, ¿no? O sea, el miedo de que se iban a morir. El hambre, el frío, todo eso también. Y también lo que decía Lilo, de una persona que lo tiene todo, pues racionalmente tendría que ir a la virtud, ¿no? Porque pues ya lo tiene todo. Sin embargo, por un trauma, un hueco emocional, no sé, algo, ese sentimiento es lo que hace que sea, pues a lo mejor de cierta manera, ¿no? Si ya lo tuvieras todo, pues lo lógico, lo racional sería que buscara la virtud, ¿no? O sea, pues no sé, donde habla la gente, ayudar a la gente. Y hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero pues la mayoría no, y sin embargo debe ser por algún otro motivo. Porque les falta algo. Porque les falta algo, tienen un hueco, se sienten tristes, y pues cumben a sus sentimientos. Pues sí, entonces es alegar a lo de que sí, o sea, ellos también lo tienen todo, pero en realidad les falta algo igual que nosotros, ¿no? Pero sí, y a pesar siempre va a haber una necesidad ahí dentro del hombre. O sea, si uno ya tuviera todo, pues su existencia ya está completa, ¿no? Ya no habría nada más por qué vivir. Sí, podrías decir ya desaparezco. Pues sí, o sea, racionalmente, pues a lo mejor lo tiene todo económicamente, ¿no? Digamos. Pero racionalmente pues dirías, pues a lo mejor tengo aquí un hueco emocional, pero yo tengo que ir hacia la virtud. Y sin embargo no, tienden al consumismo, a maltratar a otros, a hacer uso de su poder para, pues no sé, para hacer actos cuestionables, digámoslo así. Okay. A ver, continuemos con la réplica que teníamos por allá. Sí, que aún hay réplica. Sí, es que para las dos. Va, échala. Para todos tengo. Para todos tengo. A ver, repartan. Hagan una fila. Uno por uno. Así son las reuniones del Filos Club. Pero menos ordenadas. Menos ordenadas. Muy recomendable. Más intensas, menos ordenadas. Sí, de hecho, eso también es, antes de entrar en lo de las réplicas, pues sí, de hecho, así son las reuniones de Filos Club. O sea, somos personas que pues ahí medio le sabemos algo, pero que no somos expertos en el tema. O sea, realmente somos personas normales platicando de temas que hemos escuchado y de la vida. La pregunta es, ¿somos normales? Somos gente. Somos gente, diría. ¿Somos gente? No, yo no quiero ser chiste gente. Local. Pero sí, entonces, si tienen tiempo, únense, porque se ponen muy buenas las reuniones en Filos. Ahora bien, primero para lo que me habías comentado sobre los sentimientos y sobre la razón. Okay, va. Y habías mencionado de las personas que tienen desórdenes mentales, ¿no? Sí. Bueno, si estas personas, puedo comparar a estas dos personas, o sea, personas con desórdenes mentales y personas que no tienen desórdenes mentales, o que son consideradas neuronormales, ¿no? O neurotípicos. Ok. Si colocamos a estas dos personas, estas que tienen muchísimo ruido dentro de su percepción de la realidad, y estas que no tienen tanto, entonces estas lo único que tienen son sus sentimientos y pues todo lo que le llega, todos los sentidos y todo lo que le llega, que pues para nosotros está distorsionado. Entonces ellas toman decisiones exclusivamente por los sentimientos que tienen. Perfecto. O sea, tener miedo, salir corriendo, gritar o cualquier cosa que puedan hacer, o rascarse o cualquier cosa que puedan hacer, sus sentimientos lo están llevando a tomar esas acciones. Okay. Ahora bien, por el otro lado tenemos a estas personas que, los neurotípicos, que no tienen tanto ruido dentro de su percepción de la realidad. Entonces, si fuera igual y solamente existieran los sentimientos, estas personas, los neurotípicos,
harían exactamente lo mismo que los neurodivergentes. Okay. Porque pues estos solamente toman acciones de acuerdo a sus sentimientos. Estos pues pareciera que no. Entonces la diferencia que hay aquí es que estos no tienen nublado la parte de la toma de decisiones, de una conciencia y una empatía por las personas. Entonces por eso digo que si hay algo aquí que nos está guiando, que no es nada más nuestros sentidos ni nuestros sentimientos. O sea, la razón. La razón. Que hay algo ahí que nos dice, esto está bien, esto está mal, puedes tomar esta decisión. Si la tomas, bueno, pues ya, tú sabrás qué eres, pero eres consciente de. Ok. Vale. Ahorita contrarreplico. Pero continúa, después valilo, por cierto. Contrarreplico. Ajá. Chale. Pasa lo que pasó hace rato porque nada más apunté una de ellas. La verdad te digo. Y te advirtió. Y se me advirtió. Pero él dijo que se acordaba. Se le dijo que tomara nota. Bueno, cuando me acuerde, pero tenía una también para comentar para Emilio. No hay problema. A ver, eventualmente llegará. ¿Va? A ver, pues yo la verdad disocié. Está bien. Ya los dejé a ustedes. No, aquí creo que o sea, irnos a pensar que podemos tener control de nuestra mente es como demasiado subjetivo, porque o sea, ¿qué es controlar la mente al final de cuentas? O sea, realmente sí tenemos esta profundidad del pensamiento para hacer esos cambios. Y si tienes este análisis de las enfermedades o pues no sé cómo llamarlo, porque digo, se les denomina enfermedades, pero al final de cuentas también son estos cambios químicos que pueden haber en la mente por temas hormonales, por temas pues a lo mejor un golpe, algo por el estilo que cambia el funcionamiento normal. Recientemente leía un libro en el que se llama Nadie recuerda su propia muerte, de Berenice Andrade Medina, creo. Y esta chica establece una parte donde hacen una revisión con estos escáneres y dice, bueno, es que nadie, si todos se hicieran este tipo de análisis, todos tendrían algo atípico. O sea, hay una parte de su cerebro que no está funcionando de acuerdo al estándar, al deber ser, ¿no? Entonces, realmente hay un control, realmente todos somos normales, realmente todos los cerebros funcionan de la misma forma, y eso me lleva a pensar, o sea, Dios se puso a establecer que todos los cerebros funcionaran así, porque si fuera... un gran programador. Y se puso a programar uno por uno de a ti te va a fallar la memoria, a ti te va a fallar tal cosa, ¿no? Y bueno, y retomando esta parte de el control, pues si químicamente venimos desordenados, ¿cómo vamos a tener control de esa parte de nuestra mente, no? Okay. Y bueno, las emociones son esa parte química. Okay. Las emociones o somos nosotros a través de nuestras vivencias, que es lo que somos en realidad. Hace tiempo platicábamos, ¿qué nos define? Pues nos definen nuestras memorias y eso. Y si tienes un accidente y las pierdes, ya no eres tú, eres otra persona. Donde inicia y acaba el individuo, ¿no? Ok, a ver, vámonos por partes. A ver, el primero, justo quiero aprovechar todo esto que estamos haciendo para la gente que está viendo el podcast, que decirles que justo así como Frank aprovechó para decir cómo es la reunión de Filoclubs, yo quiero decirles que directamente así es la filosofía. Hay filósofos que proponen una filosofía que trata de explicar el mundo, ¿no? Y justo lo que hacen filósofos es, como tratan de explicar el mundo, digamos aquí, filósofo Frank agarra y dice, si tu explicación es buena, o sea, explica el mundo, pero vamos a ver, para ser verdadera, tiene que explicar todas las variables posibles. Entonces empiezan a buscar la variable más extraña, recóndita, así de que, y si volteamos el triángulo y lo volvemos de aquel así, para decir, aquí ya no funciona como tú habías dicho. Como las matemáticas, en las matemáticas 1 más 1 siempre va a ser 2. Lo que tratarían de demostrar otros filósofos para saber que esa filosofía es correcta es buscar todos los casos posibles de sumar 2 y que siempre nos dé eso, ¿no? Si en algún caso no da, entonces diríamos que estás haciendo mal las cuentas.
Bueno, aquí es lo mismo. Yo propongo, mejor dicho, no propongo nada. Estoy agarrando una teoría de un gran filósofo que es David Hume, y él decía que tengo una idea. Se me acaba de ocurrir la fenomenología. Tómate. No, yo solo estoy retomando la filosofía de David Hume, pero así como lo está haciendo ahorita Frank, muchos filósofos agarran los ejemplos de la filosofía de Hume para demostrar que esté mal, ¿no? De eso va la filosofía. Y también pasa lo otro, que es exactamente lo que acaba de hacer Lilo, que es diciendo, bueno, yo no me quiero meter específicamente en el problema que están diciendo, yo me quiero meter en la parte epistemológica, que sería nuestras definiciones, que estamos definiendo como emociones, que estamos definiendo como nosotros, ¿no? Y así es como la filosofía entonces se empieza a volver como una plática de tíos borrachos al final de la noche, en la que tres hablan de un tema, tres de otro. ¿En qué punto sale la marihuana? Sí, no, ese es al inicio, ese es lo primero. Y justo así se ve la filosofía. Pero ahora sí, voy a contestar. A ver, lo primero que decía Frank con respecto a los neurodivergentes, ¿no? Que decías, los neurodivergentes son personas que tienen alterado alguna forma en la que tienen ciertos sentimientos, y los neurotípicos son aquellos que toman decisiones por la razón, porque no tienen ningún tipo de algo que los cambie, ¿no? Bueno, yo diría que justo ser neurodivergente es esto que aumenta tu percepción de los sentimientos, ¿no? Entonces, por sentimientos, por sensaciones, sentimientos, emociones, es a lo que me estoy refiriendo como sentimientos. O sea, sentir que algo es lo que te está tocando, ¿no? O sea, sentir el aire, el toque de algo, sentir el hambre, sentir todo lo que nos hace sintientes, sentir, es a lo que yo también puedo reducir. Las emociones no son más que una parte de todos nuestros sentimientos, ¿va? Pero todo lo demás son sentimientos. Estas personas neurodivergentes tienen alterados su percepción de los sentimientos. Por eso su razón también se ve alterada por ella. Si las personas que decimos que actúan racionalmente, no es otra cosa que simplemente sus sentimientos no los están obligando a tomar decisiones más rápidos, o sea, más acelerados, ¿no? Sin embargo, jamás creo que cualquier individuo tomase una decisión por encima de sus emociones. Ejemplo, ustedes miran, jamás nadie se haría daño, ¿no? Pero hay gente que se haría daño para salvar a otra persona, ¿no? Como yo me voto para que la bala me dé a mí y no a la otra persona. Y le está atentando a sus sentimientos. La razón está dominando sus sentimientos porque sabe que va a sentir mal, pero su razón le está diciendo que eso es lo que tiene que hacer. Pero bueno, ahí alegaríamos que en realidad sí está obedeciendo un sentimiento, porque el sentimiento de perder a esa persona va a ser más doloroso que el sentimiento de no perderla. Es más fácil yo recibir la bala y morir, porque este sentimiento es menos placentero es más placentero que el de vivir una vida sin esa persona a la que hubiera matado la bala, ¿no? No maten a Emilio. Sí, no maten a Emilio, no le hagan eso. Entonces, como que hacia eso voy, o sea, luego también lo soy pasar esto en la filosofía, ¿no? Que cada quien explica temas distintos y a veces van correlacionados, ¿no? O sea, como que a veces son dos personas yendo hacia el mismo punto, pero cada quien desde distintos puntos de vista. Yo pienso que no vamos tan lejos. Yo creo que los sentimientos siempre van a dominar a la razón. O sea, es lo que yo sí creo. Creo que no existe sí existe la razón. Estoy de acuerdo contigo. Existe la razón. Pero esa razón no es más que esclava de los sentimientos. Sí, pero es un tipo de balance. O sea, porque sí, también coincido. Sí va a haber cierta parte dentro de los sentimientos. Okay. Pero más bien la razón y la templanza es lo que te va a ayudar a pues poner en balanza este sentimiento contra este otro sentimiento. Y eso es mi segunda réplica, que era con respecto a, tú decías, la razón pues nos va a ayudar a saber qué es bueno y malo, ¿no? Como que nacemos con un sentimiento, nacemos con algo que no sé qué es bueno o malo. Yo digo que lo que es bueno y malo es únicamente lo que nosotros sentimos por bueno y malo. Cuando un bebé nace y siente, me quitaron el chupón y se siente feo, yo siento que si ese bebé solo creciese con experiencia, él diría que es malo quitarle chupones a los demás, porque lo sintió. En cambio, si siente que alguien llega y le empieza a tallar la espalda y siente bien, él va a decir, es bueno tallar la espalda porque está sintiendo bien. Yo creo que nuestras definiciones de bueno y malo no son otras cosas que lo que sentimos como placentero y lo que sentimos como negativo, o sea, como no placentero, ¿no? Y así englobamos todas nuestras definiciones de bueno o malo. Y por último, y ya, con esto para acabar, coincido con todo lo que dijo Emilio, pero yo le agregaría una cosa. Yo no creo, sinceramente, o sea, sí creo que hay no hay libre albedrío. Creo que estamos determinados por el mundo material en el que crecemos, por lo que vemos, por lo que sentimos en frío, por si crecimos en una montaña, cómo altera nuestro estrés biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí no creo que exista un Dios el cual sea el que dijo
yo ya sé que la vida de Luigi va a ser así, así lo voy a creer. No, yo creo que existe un ser todopoderoso que creó el universo y todo lo demás, pero que ese ser poco o nada interés tiene sobre nosotros. O sea, que entonces sí no, hay libre albedrío. No, yo creo que no hay libre albedrío. Pero puedes tomar decisiones. No, creo que no puedes tomar decisiones. Okay. O sea, creo que ya te determinó el mundo como que creciste, ¿quién vas a ser? Absolutamente todo. Desde que yo me haya dejado la barba, ya estaba determinado desde que nací por las personas que vi, las personas con las que crecí, los olores que olí, el sentimiento de temperatura donde vivía, todo el estrés, todo ya iba a estar determinado para que así fuese como yo y llegase Luigi que se dejaba la barba. Pero creo que si hay un Dios, ese Dios no va determinando la vida de cada uno de nosotros. Va diciendo, tú vas a vivir así, tú vas a vivir, tú vas a vivir así. No, creo que ese Dios creó el universo y lo determinó, pero no se fijó en nosotros. Así como si nosotros construyésemos la casa. Vamos a construir una casa y yo me estoy fijando en las paredes de la casa. No me estoy fijando si voy a pasar sobre unas hormigas todos los días. No me estoy fijando sobre si voy a romper el aire con tal cosa. No me estoy fijando en todo lo demás. El objetivo del Dios que creó el universo, yo creo que no somos nosotros. Y ya. A ver, no me queda claro tu línea de pensamiento porque, o sea, me estás diciendo que hay un Dios que creó todo y todo está definido, pero ese Dios no se interesa en lo que hizo. Entonces, en lo que hizo por nosotros. Creo que le interesa algo de su creación, que nosotros no somos su objetivo en la creación. Pero si ya tenemos algo definido, entonces ¿por qué se tendría que preocupar? No, o sea, es que él dice que si hubiera un Dios, o sea, no sabemos si hay Dios o no. Pero en el caso de que si hubiese, o bueno, eso es lo que yo entendí, si hubiera un Dios, yo no dije eso. A lo mejor él no dijo eso. Yo entendí eso. Pasó como en la reunión del Cleo. Pero, o sea, si hubiera un Dios, él definió el universo de cierta manera para que, o sea, estuviera como así, pero sin detallar en nosotros, ¿no? O sea, de Luigi va a hacer esto y lo escribió ahí. O sea, como que no lo hizo con ese propósito. Casi como fórmulas. Ajá, o sea, no o lo sea, hizo si como fulano de tal hace esto. Ajá. Qué buen programador. Tengo un buen ejemplo. con todo esto. Hizo un algoritmo y salió todo autogenerado. Que el primer ejemplo que yo tengo es que Dios no es antropocéntrico. O sea, ni se ve como nosotros, ni piensa como nosotros. O sea, que no está hecho ni nuestra imagen ni nuestra semejanza. Sí. O sea, yo veo a un Dios más como una fuerza de la naturaleza, así como lo podría ser la gravedad. Digamos, o sea que la gravedad existe, ahí está, estoy presente. O el magnetismo, ahí está. Dios también es una fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Cuál es la función de esa fuerza? Si la del magnetismo es atraer, repeler cosas, la de la gravedad deformar espacio-tiempo. ¿Cuál es la función de esa fuerza de Dios? Yo diría que es la fuerza creadora. ¿Qué creó? El universo. Eso fue lo que creó. Punto, lo creo. Pero que ese Dios tenga una conciencia y que diga así como yo soy consciente de que estoy creando seres vivos y les quiero dar una buena o mala vida, yo eso no lo creo. Yo creo que existe un Dios y que ese Dios, sinceramente, nuestras vidas no le interesan. Somos insignificantes para ellos. Si esa fuerza existe, yo creo que sí debe tener un objetivo. O sea, creo que sí debe tener un objetivo. ¿Qué objetivo es? No tengo la menor idea, pero creo que no somos nosotros y por eso también creo que no tenemos libre albedrío. Que nosotros somos simples sucesos en este momento que están pasando. Quizás para un objetivo que a él sí le interese. Pero yo no creo que... Pero ¿no crees que si fuera determinístico, o sea, ya hubiésemos encontrado un patrón? ¿Cómo? En todos estos años. O sea, por ejemplo, si existiese ese algoritmo del que estábamos hablando. Sí, que viéramos que se está repitiendo algo constantemente. One, do something. Entonces, en esta parte, pues ya hubiéramos encontrado esa fórmula, ¿no? Porque, pues, somos tantos humanos en este universo, en este mundo. No nos alcanza también para entender las razones de Dios. Es que creo que son muchas variables. Creo que hay muchas variables, pero creo que sí puedo decirte que sí hemos determinado que hemos encontrado un patrón en algo. Sí hemos encontrado un patrón a lo largo de la historia en decir si una persona nace aquí en este punto así, todos los que nacen aquí repiten exactamente los mismos sucesos. ¿Todos? 100 años. Yo creo que representa exactamente el ejemplo de que aunque sean personas distintas en distintas épocas, el simple hecho de compartir mundos materiales les hace terminar en las mismas conclusiones. Creo que así nos pasa a nosotros. Por muy inteligente que sea alguien, por muy tonto que sea alguien, si nace en pobreza o en riqueza, o sea, por el mundo material que tiene, está muy determinado el final de su vida. Solo por dónde nace. Pero entonces las personas que salen de la pobreza... Claro, son las variables, o sea, son la excepción a la regla. Como la excepción de la regla verifica que existe la regla, porque son muy poquitas. Pero entonces debería haber algún factor mágico que hace que cambien de... No, es que yo no digo que sea mágico, solamente hay un 99.999% que pasa y siempre está el 1% de que no pasa. Y entonces no es perfecto. Y ellos son el ejemplo, o sea, ellos son como
wow, o sea, mira, ahí pasó. Como el ejemplo de que quién se gana la lotería. Es más fácil que te caiga un rayo que te ganes la lotería. Y aún así hay gente que se gana la lotería. No lo comparto. Sí, es difícil a todo esto pues, sí, o sea, no se puede definir esto así, ¿verdad? O sea, si ponemos que pues la razón de estar aquí en la Tierra es que nos creó una supercomputadora hecha por ratones para encontrar cuál es la pregunta a la gran respuesta. ¿La gran respuesta? Sí. O sea, y que tienen que pasar 7.5 millones de años para que lo hagamos, ¿no? Entonces, somos solo una computadora biológica. Digo, porque ese tipo de pensamiento justificaría el no hacer nada. O sea, no me muevo, no hago absolutamente nada porque pues ya todo está hecho. Porque ya alguien ya decidió que no iba a hacer nada. Ok, ojo, o sea, eso, ahí voy a hacer un paréntesis. Yo cuando pensé en esto del libre albedrío y así, pues se lo conté a mi madre. Y ella me dijo, entonces pues ya no hagas nada, si ya todo está definido, que es precisamente lo que dice Diana. Y le digo, o sea, no, está definido, pues... Que la voy a armar de pedo. Está definido pues, por el universo de bloque, o por Dios, o por mis patrones psicológicos aprendidos y los factores de la sociedad. Ajá, pero eso no quiere decir que yo ya sepa. O sea, que yo ya sé lo que va a ser toda mi vida, no lo sé. Y sin embargo, o sea, yo voy a seguir viviendo, pues así. La diferencia es que no, ¿cómo decirlo? O sea, para mí, personalmente, es como un alivio ciertas cosas que me pasan después. O sea, no me arrepiento tanto, por ejemplo, de hacer algo. Y no en el sentido de ser malvado, ¿no? Hago algo malo, no me importa, ¿no? Pero en el sentido de que, pues así debía ser, ¿no? O sea, a lo mejor, quizás ahora recurriendo a una frase que utilizan mucho las personas religiosas, así lo quiso Dios. O sea, así tenía que suceder. Y no por eso es que, pues ya no voy a hacer nada. Y pues a lo mejor puedes decir, pues ya no hago nada. Pues a lo mejor ese era así iba a ser tu vida, según el universo de bloque. En algún punto de tu vida ibas a decir, yo no voy a hacer nada. Y no ibas a hacer nada. Pues así tenía que suceder. Entonces regresamos a un mismo punto, ¿no? O sea, porque tienes certidumbre que las cosas van a pasar. Uh-huh. Pero no sabes qué es lo que va a pasar. Correcto. Entonces no sabes cómo actuar. Ajá. Entonces, pues digamos que llegamos al mismo punto. Tienes libre albedrío, porque no sabes cómo van a terminar las cosas y puedes hacer lo que quieras, puedes hacer nada o puedes hacer cualquier cosa. Si Nietzsche hubiera sabido de que iba a terminar loco por un caballo y por una enfermedad mental, no hubiera escrito nada de Zaratustra y hubiera creado al superhombre. Uh-huh. Que yo me enteré de ese chisme del caballo que se vuelve loco viendo un caballo. Sí, que le dice que siente su dolor. Ajá, que lo están pegando al caballo, pero ya estaba mal para esas El fechas. Libro de Mónica Ojeda, el de chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Uno de los personajes justamente se vuelve loco mientras ve a un caballo, el cadáver de un caballo, uh-huh, tirado así en una montaña. Okay. Y entonces, por lo que entiendo es que alguien le dispara al caballo y esta persona lo encuentra y es en el momento en el que decide alejarse de todo, incluso de su hija. Okay. Bueno, que mira eso, pero aquí digo, intentando salvar al pobre Nietzsche, él sí era una enfermedad cerebral lo que tenía, sí, y era progresiva, y eso fue nada más el punto en el que ya. ¿Por qué estamos siguiendo la línea de pensamiento de un hombre loco? ¿Cómo que de un hombre loco? Nietzsche. Bueno, no, es que a mi parecer el libre o el no libre albedrío no. Lean a Nietzsche. Justo. No vean caballos. La pregunta esa de, bueno, si ya todo está determinado, ¿por qué haces algo? Pues yo diría que si ya todo está determinado, pues también está determinado que yo siento inconformidad al no hacer algo. O sea, yo ya está determinado que siento esa inconformidad al no hacer algo, o siento algo que no me deja hacer algo, y por eso estoy haciendo algo. Pues algo de verlo como destino, pero pues como pides un café sin leche o sin azúcar y te van a dar un café normal, llegas a la misma conclusión, ¿no? O sea, puedes hacer cualquier cosa y eso entonces es libre albedrío. O sea, seguimos siendo nosotros el gato de Schrödinger. O sea, como no sabemos qué va a pasar,
pues seguimos tomando decisiones, pero aún así no sabemos si son las correctas o las incorrectas. Hasta que abramos los que la estaban caja. determinados hasta que se abra la caja. Pues sí, que también en el juicio final. Que si quieren juntar todo, pues lo podemos juntar con la fe. O sea, hay gente que hace cosas porque tiene fe que está tomando las decisiones. Hay gente que hace cosas porque tiene fe en que no tiene la decisión de lo que está haciendo. haciendo. Ahora, pensando en esta parte religiosa, ¿no? Sí. Que al final va a haber un juicio donde te van a lanzar a un cierto lado, pero se supone, si ya todo está determinado, ¿por qué te van a juzgar? Por una decisión que no tomaste tú, que ya estaba marcada. Por eso yo creo que no existe un Dios cristiano. Por eso que dije que no existe ese Dios. O sea, ¿eres como agnóstico entonces? No, porque no creo que exista un Dios benevolente o malvado. O sea, no creo que exista un Dios. Creo que existe una fuerza primigenia. Si es agnóstico, no es ateo. Ok. Ateo es no hay Dios, no existe nada. Okay. Y agnóstico es hay un Dios. Hay algo. Pero no es ninguno de los que están mencionando. Correcto. En ninguna de las religiones. La parte del agnosticismo es muy, muy extensa. O sea, sí, hay como diferentes corrientes del agnosticismo. Justo, porque yo te entiendo que a lo mejor alguna, siempre el agnosticismo tomaba un Dios como un Dios. No es ninguno de los que existen, de los que hemos dicho. El universo, pero, lo que tú quieras. Pero que sí juzga entre buenos y malos. Eso es lo que yo entendía por la No necesariamente. O sea, ok, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser cualquier otra cosa. Pues sí, yo creo que para creer en que no existe creo que por eso se basa el catolicismo. El catolicismo se basa en que existe el albedrío. Pues en eso se basa, en que todos tienen un libre albedrío. Sí, por eso hay un juicio. Por eso yo creo que no existe el albedrío, por lo tanto, pues sí, deniega muchas de los principios del catolicismo. No comparto esas ideas. Pero bueno, entonces esa fue la recomendación, ¿no? Todo salió de aquí. Y así es como es filosofía en libros de ficción. Que también tiene Siddhartha, ¿no? Para nada hay como mención honorífica. Ah, sí, aquí está. Cuando mencionaste Siddhartha de Hermann Hesse. Cuando mencionó, creo que fue Emilio o fue Lilo, la de... Sí, fue Lilo. Lo de qué pasa cuando alguien tiene mucha riqueza y aún así sigue sintiéndose vacío. Siddhartha le pasa. Lean Siddhartha, le pasa literalmente eso. Pagan por el samsara, el nirvana, todo eso. Ahí está. Léanlo. Y muy corto. Vamos con la recomendación de Lilo. Recomendación para Salinas Pliego. Para un montón. Hombre. Sí. Lilo, ¿qué recomendación nos traes el día de hoy? Bueno, no encontré mi libro. Voy a revisar ya las bolsas de la gente que entra. Yo no traigo nada. Yo no fui. Ya sucedió eso. Ya sucedió. Solo era cuestión de tiempo. Bueno, el destino estaba determinado. De verdad espero. Voy a tener fe en Dios. En que va a salir aquí. Supongamos. Si el aparece, Dios del YouTube va a si poner aparece es que hay Dios. un Dios, si no aparece es que no hay. ¿Qué? Bueno, a ver, entonces. ¡Hala! Okay, ajá. Vamos a dejar la fe en manos del editor. De alguien. Bien, me agrada. Bueno, el libro se llama 101 ejercicios de filosofía cotidiana. Okay. Y es una introducción para los que no sabemos cómo funciona la filosofía y queremos empezar a dar nuestros primeros pininos en la materia. El libro es de la editorial Blackie Books. Es una editorial que pertenece a todo este grupo de Penguin. Random House, sí. Pero es española. Uh-huh. Es de origen español. Entonces, en este libro, pues te ayudan a que vayas haciendo ciertos ejercicios diarios. Por ejemplo, uno de los primeritos es: di tu nombre en voz alta mientras estás en una habitación vacía. No. Y entonces vas empezando a pues describir qué es lo que sientes, qué es lo que te produce, ¿no? Decir tu propio nombre. A mí me lleva a pensar, por ejemplo, en estos videos en los que te hacen que te presentes con tu perro. No sé si los has visto. No, nunca lo he hecho. Bueno, tu pues perro no sabe cómo te llamas. No sabe cómo te llamas. Oye, entonces es llegar con tu perro y decirle: hola fulano, yo me llamo fulano de tal, ¿no? Y entonces graban las reacciones de los perros cuando les dicen el nombre de su dueño, ¿no? Porque solo eres pues el que le da de comer y se acabó. Entonces, en esta parte es hacerte a ti mismo una presentación y pues yo pensaría que a lo mejor escribirlo o solo meditar, ¿no? En ese momento de qué representa para ti ese nombre, ¿no? Hay otro ejercicio en el que te hacen pensar en que vas viajando en un tren sin no es cierto, es que hagas el ejercicio. Yo me imagino aquí no hay trenes de pasajeros, pero subirte en un autobús, ¿no? Okay. Sin destino.
A lo mejor y nada más llegas a la Tapo, o aquí al Taori. Okay. Pagas el boleto del primer autobús que salga, no importa para dónde. Creo que es para gente muy pudiente. Porque también tienes que pagar el de regreso. Trabajo constante. Y que no tenga colonias peligrosas cercanas. Puedes imaginarlo nada más. Y que tenga tiempo libre. Okay. Y hay otro en el que dice, imagina que el mundo acaba en 20 segundos. O sea, ¿qué te haría? ¿Qué harías? ¿Qué te haría pensar? ¿Qué te produce? Y me hace, en este momento estoy en un diplomado que se llama Mediación Lectora del Fondo de Cultura Económica. Y justamente hacemos estos ejercicios de diálogo. Me hace mucha conexión en la parte en la que te dicen que cuando leemos libros, no es la única forma de leer. O sea, en ese momento en el que vas pasando tus ojos a través de las letras para formar palabras y al final tomar un sentido, eso se llama decodificación, porque es un código. Las personas o los niños que no saben leer, los adultos mayores que no saben leer, no entienden ese código, pero no quiere decir como tal que no sean lectores, porque tú como lector puedes leer una canción. Entonces, mientras la estás escuchando, decodificar una canción. Pues no, porque a lo mejor y no te sabes las notas musicales y eso. Yo creo que eso sería decodificar. Okay. Pero tú estás escuchando y estás interpretando. El acto de leer es ese momento de interpretar lo que estás percibiendo. Entonces puedes leer objetos, puedes leer personas, puedes leer grupos de personas, y esa es de hecho la tarea del primer módulo que tienes que hacer. Puedes elegir, primero te hacen elegir una comunidad, luego una segunda comunidad y hacer la interpretación de lo que estás viendo y lo que te hace sentir. Y justamente hoy tuvimos una de las sesiones y una de las chicas compartió un poema y la interpretación que ella hizo de ese poema. El poema es No te salves, de Mario Benedetti. Y ella hace una interpretación pues de acuerdo a su contexto, de acuerdo a lo que ella está viviendo, y ese es el punto en el que te das cuenta de que nadie lee el mismo libro. Porque en el momento, así como no te bañas dos veces en el mismo río, sí, tampoco cuando hagas una relectura de un libro, no vas a leer el mismo libro, ni tú vas a ser la misma persona que va a leer ese libro. No, el libro sí va a ser el mismo. No, las páginas ya están desgastadas. Y aparte... Quizás ya viendo de una manera muy artística. ¿Qué tal si huele diferente? Huele diferente, a lo mejor hasta se le borra una letra. Ajá, o los pescaditos de humedad ya se comieron parte de las hojas. O ya hasta tiene gusanos ahí. Tiene polilla. Se le cayó la pasta. Entonces, en esta parte, pues también vas haciendo esas interpretaciones y vas descubriendo que no es la única forma de leer. Entonces, para aquellos puristas que dicen que los audiolibros no es leer, tache para ustedes. ¿Qué? Tache por aquí. La única diferencia entre las personas que leen libros de papel y escuchan audiolibros es que las personas que escuchan audiolibros sí saben pronunciar correctamente el nombre del protagonista. Correcto. Ya lo habíamos dicho. Yo me acuerdo de lo primero que Lilo nos dijo cuando estaba en el diplomado. Estábamos sentados ahí, ¿no? Comiendo. Cuando Lilo nos preguntó, oigan, para ustedes, a ver si me acuerdo bien, que si literatura era únicamente escrita, ¿no? ¿Sí era eso? Y ya pues nos empezó a contar que obviamente la literatura viene más desde la tradición oral, para que entonces ya empezáramos con la parte de plasmar. Y pues sí, yo no me acordaba, pero cuando lo dijiste me acordé luego, o sea, que la gente empezó a escribir la Ilíada y la Odisea justo por petición de uno de estos, de los reyes que se encargaron de hacer la magnífica biblioteca, esa de mítica Alejandría. De Alejandría. Porque dijeron, están tan buenos que quiero que los plasmen. O sea, quiero que esté escrito para yo poder recordarlos. O sea, pero pues estamos hablando de una literatura que es oral. Y después hubo filósofos, ¿no? Que se atacaron, ¿no? Sócrates ¿cómo estaba muy enojado. Que estén escribiendo? Sí, porque decía que no tenían coco para recordarlo. Sí. También, y pasa. Que, bueno, a mí algo que me causa mucho interés de lo que acabas de decir, Lilo, es la parte, dices, cada quien le da una interpretación distinta a lo que lee, ¿no? Y entonces, así a principios, pues uno diría, entonces sí se puede separar el autor de la obra, que es lo que había comentado Fran la anterior vez, ¿no? O sea, si cada quien interpreta lo que quiere, se puede separar el autor de la obra. Pero yo creo que no. yo creo que te equivocas. Pero yo creo que no se puede separar. ¿Qué opinas con respecto a eso? O sea, se puede, entonces, si cada quien saca su interpretación de un libro, pero es que también pasa aquí lo que decíamos de Sócrates, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que lo pones por escrito, también pierdes el contexto a lo mejor del escritor, ¿no? A menos de que tengas esa
curiosidad de ir a investigar quién fue quien escribió el libro que estás leyendo y cómo fue su vida y qué lo orilló a escribir ese tipo de cosas. Okay. Digo, pensando por ejemplo en Tolstoy, en Dostoyevsky, que tienen estas novelas que sí son muy, pues como desalentadoras, yo pensaría, ¿no? Migajeras. Un poco migajeras, sí, la verdad. Te hacen pensar en esta parte de, bueno, ¿por qué sus sentimientos eran tan oscuros, ¿no? Tan pues sin esperanza, bueno, pues porque ya que investigas que vivían en Rusia, en donde en la época en la que no había tanto de comer y también muchísimo frío y pues mucha miseria, dices, pues sí, ¿en qué vas a pensar cuando todo lo demás te desalienta, ¿no? ¿De dónde vas a sacar fuerzas y energías para iluminar? Hay una parte en Noches Blancas en donde esta persona va caminando a través de la ciudad y ve una casa pintada de color, ¿no? Y para él pasar ese camino y encontrarse con esta casa que es color rosa, creo, y luego la pintan de amarillo. Ah, sí, la casa también es bien dramática, ¿no? Porque en la mente del personaje principal te dice que cuando él pasa a diario y ve esta casa rosa, en el momento en el que él pasa y ve que la están pintando de amarillo, para él la casa está gritando de, mira lo que me están haciendo, me están pintando de amarillo, ¿no? Entonces, bueno, pues te lleva, es esta parte, ¿no? Que dices, sí puedes o no puedes separar la obra del escritor, pues depende mucho, o sea, depende si te vas a poner a investigar o no de ese escritor y pues tienes la obligación de investigar de ese escritor. Ya. Cuando lees el libro. Yo ahí pienso que sí, obvio en el mundo en general siempre a las grandes preguntas va a haber un gran depende, pero creo que el rol de la filosofía y de la ciencia es reducir ese depende a lo mínimo posible. O sea, sí va a depender de muchas cosas, pero ya podemos definir que solo depende de esta cosa tan pequeña para poder definir cuando alguien hace algo, así que bueno o malo, ¿no? Creo que no se puede separar al autor de la obra por lo siguiente, porque así como un músico escribe una canción con una intencionalidad, porque me baso en la intensidad de que todo arte tiene que ser con intencionalidad. Alguien escribe un libro con una intencionalidad, ya sea denunciar algún tipo de acoso, apoyar algún tipo de proyecto. Hay una canción que tiene la intención de hacerte bailar, la intención de hacerte reflexionar, la intención de hacerte simplemente que seas contemplativo, etc. Ahí nace una intencionalidad del autor con su obra. Si quiere hacer una música que te haga bailar, va a ser una cumbia, digamos, ¿no? Si no quiere que esa cosa te haga bailar, no va a poner ritmos tan dancísticos, ¿no? Creo que lo que hace ya el que escucha la canción o lee el libro, de decir, esta canción no está hecha para bailar, pero la voy a bailar. O esta canción no está hecha para que no la bailes. O sea, digo que está hecha para que la bailes, pero tú decides no bailarla, ya depende de otra cosa. ¿Por qué? Creo que no podemos separar jamás al autor de la obra, porque sí tenemos que tener en consciente si este libro que estoy leyendo, quien lo escribía desde el punto de vista que las relaciones con menores de edad eran correctas. O estoy leyendo este libro y el que la escribía con la clara intención de que la gente blanca era superior a la gente de color, ¿no? O estoy leyendo este libro donde las mujeres claramente son inferiores, porque el que lo escribió cree que las mujeres son inferiores a los hombres. Nunca debemos separar al autor de la obra, porque teniendo conciencia de con cómo escribió él ese libro, entonces yo puedo obtener el mejor conocimiento posible de ahí. Pero entonces tampoco podría separar, o sea, ni podría separar al autor de la obra, pero tampoco la podría separar del contexto en el que se vivió. Porque en esa época, por ejemplo... Pero es que nunca vas a poder entender el contexto en el momento que se escribió. A menos de que te metas a investigar. Incluso así va a ser muy complicado. Lo digo desde la perspectiva de que lo que platicábamos apenas, ¿no? En la reunión del Cielo de la Selva, de que en las edades, bueno, hoy en día ya tardamos más en madurar emocionalmente, económicamente, en cuanto a independencia, sí. O sea, tardamos muchísimo más. Nuestros padres o nuestros abuelos, si lo pensamos, ellos a los 19 años ya tenían hijos, ya tenían una casa, ya tenían responsabilidades, y pues no creo que también hayan vivido en un mundo tan fácil, ¿no? Como el que vivimos hoy en día, ¿no? Ahora, en esta línea de pensamiento de que eran personas que a tan corta edad se juntaban, pues también puedes pensar que pues a lo mejor
todavía más atrás, eran todavía más jóvenes, ¿no? Cuando se tenían que casar. Sí. Y pues en esa misma línea de pensamiento, por eso es que estas personas consideran que eso era correcto, ¿no? Okay. Hoy en día, pues sí, ya incluso hasta yo me he descubierto a mis 30 y tantos decir, ¿dónde está mi mamá? ¿No? Yeah. Y en esa época, pues morías joven, entonces tenías que vivir más a prisa. Estamos hablando, voy a hacer, por ejemplo, alusión a Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez en varios de sus libros hace mención de esto, pero pues si lo piensas en el contexto en el que él creció, en los pueblos, o lo que les platicaban sus abuelas, pues yo creo que iba por ese lado. O sea, okay. no conocía al señor, no te puedo decir si era un viejo cochino o no. Ya. Pero sí hay que entender todavía más. Ahora, tú estás leyendo al libro y estás leyendo la situación dependiendo de tu contexto. O sea, tú entiendes que pues convivir de esa forma con una niña de 9 años es incorrecto, es inmoral. ¿Por qué? Porque este es el contexto que nosotros vivimos hoy en día. Y pues si quieres juzgar al autor dependiendo de ese contexto, de este contexto en el que tú estás viviendo, pues es correcto leerla de esa forma. Ya. Bueno, si no, primero que vaya Fran y ahorita contesto a lo que quería decir. Ok, sí. Con respecto a lo que comentabas de separar al autor de la obra, yo creo que sí es no solo es posible, no es posible, es necesario hacerlo de esa manera. Todas las obras de arte, arquitectura, literatura, baile, canto, teatro, etcétera, todas te van a dejar dos cosas. En el momento que las estás observando y las estás consumiendo, término capitalista, pero las estás consumiendo, siempre te van a dejar dos cosas. La primera es conocimiento y la segunda son emociones. Ahora bien, la primera, el conocimiento, esto sí va influenciado lo que tú comentabas, ¿no? Fue creada con una intención, pero bueno, el conocimiento que tú vas a adquirir de ella es, pues bueno, en esta obra estaban hablando del frío que hacía en Rusia. Ah, bueno, en Rusia hace frío. Ese es conocimiento que vas a obtener, y de cómo se comportaban las personas y cuáles eran los contextos con los cuales se movían. O en una obra de ciencia ficción, bueno, pues cómo podrían llegar a ser las cosas. Eso es nada más el conocimiento. Y ese sí puede llegar a ser influenciado de cierta manera por el autor. Pero la única manera en la que tú puedes llegar a decir, oye, esto es realmente lo que tú querías decir, esto es lo que querías aportar con tu obra, pues la única manera es ir y preguntarle directamente a él. Ahora, puedes investigar de cómo fue, qué hizo, si ya está muerto, cuál fue su biografía, pero aún así eso es solo otra obra de arte interpretando a un artista. Okay. Entonces, aquí vamos de que casi todas las obras, específicamente las obras de literatura, todas son ficción, porque es una interpretación de un hecho. Sí, claro. Y la segunda, la parte del sentimiento que te llega a dar. Todas las obras de arte por eso son obras de arte, porque te generan algo, despiertan algo de ti. Y eso, al final de cuentas, tú, si te pregunto cuál fue el primer libro que leíste, seguramente no me vas a decir de qué trataba, no me vas a decir el nombre del autor, no me vas a decir el nombre del libro, pero me vas a decir cómo te hizo sentir, y eso es lo que termina perdurando. Ahora, ya estamos con eso, o sea, para mí sí se puede separar, porque en el momento que tú convives con una obra de arte, te hace sentir algo, y te da un cierto conocimiento que tú lo tropicalizas en tu cabeza a tu contexto actual. Vale. Y ahora yo quiero ir un poquito más allá, porque la interpretación que tú le das a una obra también debe de ser considerado única y debe de ser considerado arte. Porque el arte, pues es eso, es una obra que es única, que aquí está, solamente este artista lo pudo haber hecho. Sí. Y la interpretación que tú le das a esta contiene exactamente las mismas características. Es única, es tuya y es una visión específica del mundo. Por lo tanto, de cierta manera, también es una obra de arte. Okay. Es una obra que tú compartes.
Y por eso hay que separar. Está el artista, está la obra y está la interpretación. Ya. Y las tres son totalmente independientes y las tres son muy valiosas. Ok, yo creo que no se puede separar al autor de la obra y que no deberíamos por la siguiente razón. Creo que el ejemplo que ponías, tenemos una lectura de alguien ruso y hace frío. Va. Es importante saber qué ruso me está contando esa historia. ¿Por qué? No es juzgar al autor. Contestando la pregunta que decía Lilo, no es juzgar al autor. Yo no busco leer el libro para poder leer si lo que me está diciendo el autor es bueno o malo quien lo escribió. No. Yo leo esa historia de un ruso que siente frío, pero para mí es importante saber si quien lo escribió era una persona acomodada, porque entonces sé que en Rusia hasta la gente rica podía sentir frío. Si es una persona muy acomodada y me dice Rusia es el mejor país del mundo, yo tengo que ser consciente que Rusia es el mejor país del mundo, al menos para esa gente acomodada en aquel entonces. Necesito saber el contexto. Y ahora, sí entiendo que van a decir, sí, pero pues entonces, ¿qué estás diciendo? Que para leer todo necesitas saber el contexto del autor y cómo lo escribió. Eso es imposible, ¿no? Porque no voy a poder saber cómo se sentía el autor en ese instante. Y yo estoy de acuerdo. Pero sí tenemos que saber la mayor cantidad de contexto para nosotros. O sea, ¿qué contexto ya tengo cuando leo un libro? ¿Qué significa una letra A? ¿Qué significa una letra B? ¿Qué significan diálogos? ¿Qué significa el guión? ¿Qué significa el punto final? Ya tengo un contexto. También ya tengo el contexto de cómo llegó ese libro a mis manos. ¿Me lo regalaron o lo compré? Si lo compré, entonces mínimo ya sé dónde lo compré. Y así, hay un contexto que se va. Pongo el ejemplo. Voy a leer un Slavoj Žižek, ¿no? Este escritor. No lo conocíamos. Nadie de nosotros lo conocía antes. Nunca habíamos escuchado de él. Antes de que dijéramos de dónde era, ni siquiera sabíamos de dónde era. Pero empecé a contar partes de sus chistes y de sus pensamientos, ¿no? Pero para nosotros sí podemos solamente con eso que ya estamos diciendo determinar más o menos quién es lo que me lo está contando. Ya puedo ir diciendo, ok, quien me lo está contando es alguien que claramente no va a no va a ser un filósofo muy metódico, ¿no? No va a ser un Heidegger, o sea, no va a ser así alguien de que dice un Spinoza. No va a ser un Spinoza, no va a ser un Heidegger, no. Le está tirando más a un Nietzsche, ¿no? Alguien así como pensador creativo, como que le está tirando más a puedo agarrar estos pensamientos y crear algo nuevo desde ahí, a no subestimar los lados más bajos. Incluso agarra la comedia para hacer filosofía. Seguro es de izquierda porque cree que lo de más abajo puede ser lo de más arriba, ¿no? O sea, la pobreza no es pobreza intelectual, la pobreza es pobreza material, pero aquí se puede agarrar gran virtud intelectual. Ya hay un contexto y es importante saber qué es el libro, quién me lo está contando. Jamás voy a separar al autor de la obra, jamás. Pero jamás leyendo el libro yo voy a decir es bueno o malo esa persona. Pero no, estás creyendo. Jamás. Pero este contexto que tú me estás diciendo y las razones del escritor son conjeturas. Sí, son conjeturas, pero no para definir si él es una buena o mala persona. Para definir si su pensamiento me sirve o no. O sea, yo no estoy leyendo para saber si es un buen o malo. Pero es que ese pensamiento está imbuido dentro de la obra. Porque realmente lo único que vas a obtener de este artista es lo que está escrito, es lo que está cantado, es la obra que hizo. Nada más. Pero es importante para mí saber si eso que me escribió el artista yo lo considero bueno, malo, útil o no. Porque si el artista me dice bótate, ahora sí quedó un puente y vas a vivir, yo necesito saber juzgar que lo que me está diciendo es una mentira. Pero entonces ahí es tu pensamiento. Voy a hacer esto Es que podremos llegar a cancelar a artistas por eso. Es que lo que no pasa. Se puede cancelar, no se deben cancelar jamás artistas por eso. No, es que ahí está el riesgo. Sí. Ahí está el riesgo de este tipo de esta frase de separar al autor de su obra. Pero voy a hacer este ejercicio de acabas de aprender esta palabra, úsala en una frase, ¿no? Claro. En el diplomado nos enseñaron sobre literatura utilitaria y literatura pues como poética casi, ¿no? Lo que es interpretativa o sensitiva. Entonces en esta parte nunca vas a saber lo que el autor quiso decirte. Porque incluso aunque hablaras con el autor, puede ser que el autor tenga intenciones ocultas y no te diga la verdad cuando estés platicando con él de, a ver, en este punto donde dices que hay que matar gente, o sea, ¿qué quisiste decir, no? No, pues es poético, ¿no? Es interpretativo. La misma Mariana Enríquez juega con nosotros en Alguien camina sobre tu tumba. Hay una parte en donde ella te cuenta
En el inicio te dice que es parte de sus viajes que ella ha hecho cuando viaja a otro país y que hace ciertas cosas para visitar los panteones, ¿no? Y conocer estas tumbas famosas y ese es el tipo de turismo que a ella le gusta y que te está expresando lo que ella desea. Bueno, más adelante en uno de los cuentos o bueno, en una de las narraciones te dice que ella entra a París a las catacumbas y se roba un hueso. Entonces, lo cual es declarar un delito. Cuando a ella le hacen una entrevista respecto a este cuento en particular, ella dice, no, o sea, yo me lo inventé, es ficción. Entonces, ahí también ella está ocultando información, ¿no? O no lo está haciendo. Entonces, nunca vas a tener como tal la visión completa del escritor, jamás. Sí. Y tú estás leyendo con base en tu contexto, con base en tu moral, con base en lo que tú sabes. Entonces, ¿realmente es importante el autor? Ahí voy. Creo que sí, por lo siguiente. O sea, creo que no va tanto de juzgar hacia el pasado. De este libro lo escribió tal autor y por eso ese autor fue bueno o fue malo. No, creo que es más ir hacia adelante. Poniendo el ejemplo de García Márquez, porque que tengo. Yo después de leer 100 años de soledad, lo único que puedo saber es quién escribió esto. Yo lo que acabo de leer, ya sé que lo escribió esta persona que se llama así. Yo jamás conviví con él, no sé ni qué nacionalidad es, no sé dónde está, solo sé que esto que él escribió es algo que lo representa a esta persona aquí, solo algo que esa persona podría escribir. Por eso creo que jamás se debe separar al autor de la obra, porque después, cuando vuelvas a leer otro libro, ya no solo de él, sino que digas, pero ya descubrí que estos dos comparten la misma nacionalidad. No sé que son colombianos, solo sé que comparten la misma nacionalidad. O sé que fueron amigos, a lo mejor uno vivía en México y otro en Colombia, ¿no? Como Carlos Fuentes y García Márquez. Pero yo no sé que viven en distintos países, solo sé que eran amigos, que compartían mismos pensamientos. Me refiero a que lo que leemos siempre va a estar atado a ese autor. Es importante saber, no si fue un buen autor, sino saber que a partir de aquí lo que yo estoy leyendo es el pensamiento de alguien como esa persona. Y todas las personas que estén a su alrededor, todas las personas que lo hayan hecho ser quien es, el país donde nació, la opresión o la virtud, la opulencia que haya tenido, es el fruto de este libro. Pero siguen siendo interpretaciones y conjeturas tuyas. Mira, sí, ajá. O sea, sí entiendo la importancia de hacerlo. Pero como yo lo veo, es que podrías agarrar y decir, o sea, tengo a 100 años de soledad esta obra y puedo agarrar a un personaje ficticio que se llame García Márquez, que vivió, que hizo, que escribió y como resultado tuvo esto. Pero al fin y al cabo este es un personaje ficcionado porque yo le estoy completando todos estos datos con lo que yo creo que es, más lo que he encontrado en ciertos lugares que hizo. Pero al final de cuentas no representa a García Márquez. Es como lo que estaba viendo en tu libro de chistes. Es el García Márquez de tu cabeza. Es ese Shakespeare que no es el mismo Shakespeare que escribió las obras de Shakespeare, pero que sí lo escribió otra persona que también se llamaba William Shakespeare, ¿no? O sea, es esto, pero no es el mismo que está acá, ¿no? Que ahí yo rebatiría con un fundamento filosófico que ya habíamos aceptado los cuatro hace tiempo, que es: no somos una persona constante a lo largo del tiempo. No somos ni la misma persona, ni somos el mismo, ni podemos entrar dos veces al mismo río porque no somos la misma persona, ni es el mismo río. El García Márquez que escribió ese libro, obviamente no fue el mismo García del siguiente, cuando su libro ya tenía éxito, ni nada. Creo que lo importante... O cuando pierde la razón. Bueno, o ahorita que ya está muerto. Es senilidad, ¿no? O el García Márquez que ya está muerto actualmente. O sea, el que ya está muerto. Porque este García Márquez representa algo bien distinto al García Márquez que cuando escribió ese libro por primera vez. Así como se pueden agarrar libros de revolución como Rebelión en la Granja, que es una crítica al comunismo, pero hoy en día yo la agarro y para mí es una crítica al capitalismo completamente, ¿no? O sea, va de jamás puedo separar al autor de la obra, no porque quiera juzgar al autor. Pero no me interesa juzgarlo. Pero puedes agarrar y decir, o sea, este artista en este punto tuvo esta obra. Correcto. Pero esa ya nadie la va a poder leer. Pero tampoco podría agarrar y decir, ya no voy a leer este artista porque no me gustó, pero está en otro punto de su vida y aquí tuvo unos valores diferentes. O sea, podemos agarrar se me fue el nombre, Nobel chileno. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Nobel chileno, peruano. Pablo Neruda.
Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Pero Neruda no tuvo novelos, ¿sí? Sí tuvo. ¿Sí tuvo? Sí. Pues Vargas Llosa en su momento, cuando en su juventud escribía muy de izquierda, muy Correcto. de revolución, cambió su estatus económico y en sus últimas fechas ya escribía ultraderecha. ¿Sí? No puedo agarrar y decir, no, pues voy a juzgar a estos dos libros por el mismo autor, porque no es el mismo autor. Son personas con ideales y pensamientos totalmente diferentes. Y como lo habíamos dicho, estas dos personas son diferentes. Correcto. Son dos individuos. Estoy de acuerdo. Nada más, ahora sí que para finalizar mi parte, nada más quiero dejar bien claro que yo no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación. De hecho, quizás en otros momentos lo tendríamos más para explayarnos en otros medios. Pero yo quiero decir. Vengan a la reunión de filos. Claro, ese es el medio. Yo creo que no separar al autor de la obra. Nos agarramos a sombrerazos. A la salida de filos nos vemos. Yo creo que no separar al autor de la obra, en sus últimas consecuencias, nos hace aceptar que no se puede cancelar jamás al autor. ¿Por qué? Porque cancelar al autor también es cancelar su obra y estar perdiendo ese conocimiento. Totalmente. Yo por eso creo que jamás se puede cancelar al autor de la obra. Si cancelas a ese autor, por muy malo que haya sido, estás cancelando todo ese conocimiento. Pero a esa persona que estás cancelando ya no es el autor del libro que estás leyendo hoy en día, en este instante, del libro que estás leyendo. Esa es la conclusión de mi filosofía con respecto a que no se puede separar al autor de la obra. Es el equivalente actual a quemar bibliotecas, o sea. Correcto. Sí. Y bueno, entonces esa fue la recomendación del hilo. Y así es como hemos estado con todos los libros hasta el momento. Así es la filosofía. Y bueno, pues ya ahora sí, vámonos para cerrar el podcast del día de hoy. Porque ya nos alargamos. Porque ya nos alargamos bastante. Seguro los podcasts iban a ser más chiquitos. Ya llevamos 2 horas. Es que es de filosofía. Sí, era de esperar. Es justificable. ¿Qué libro nos dice, Emilio? Bueno, yo traigo voy a hablar de todo. No, traigo 2. Filósofos que cambiaron el mundo. Así como lo mencionaba Diana, es un libro que pues para la gente que recién está iniciando, introductorio, ya que trae precisamente como dice el título, trae aquí ¿Sí? ¿Y si son 100? 100. Sí, son 100. Mira. Trae una grosería que no fueran 100, y los trae de manera cronológica y los va separando de acuerdo pues a corrientes líneas, ¿no? filosóficas o a lo mejor de lo que hablaban un conjunto. Por ejemplo, están los presocráticos, que pues nos habla de antes de Sócrates cronológicamente, pero también nos marca aquí los cristianos, ¿no? O sea que ese no es como tal cronológicamente, pero nos habla de filósofos que hacían referencia o hacían filosofía de manera religiosa, ¿no? O enfocada en ese tema. La verdad es, también nos trae, por ejemplo, a los evolucionistas, menciona a Darwin. También trae científicos como por ejemplo Copérnico, Galileo, que de cierta manera influenciaron en la filosofía y en la forma de pensar de las personas de su época y pues después de ellos, ¿no? O sea, de pensar de que de la Tierra era el centro del universo y a pensar que ya no, que ahora es el Sol el que está en el centro de nuestro sistema solar. Y después darnos cuenta que ni siquiera eso es todo el universo, que somos ahí una manchita. Siempre estuvimos equivocados. Que no sabemos dónde está el nadie centro. Nos topa. Nadie nos topa. No somos el centro de nada. Y que el centro no lo ubicamos. ¿Quién sabe? Pobres ridículos que de hecho, sí, no sabemos no sabemos dónde está ese centro. Sí. Qué triste. No hay centro, de hecho. ¿Qué? O sea, muchos físicos dicen aquí son de izquierda o de derecha, ¿no? No, ya me fui por otro lado. La nebulosa del caballo es lo más cercano que conocemos de centro, ¿no? Ahí no tengo idea, de astrofísica les debo. ¿Del universo? Del universo. Por eso, pero realmente conocemos los límites del universo. ¿Sabemos qué es el universo? Mira. Pues sí conocemos los límites. El fondo de microondas nos dice cuál es el límite. Es el límite observable. Ajá. Sí, observable. Sí, porque a lo mejor hay algo más para allá. Sí, o sea, se sabe que hay más. Pero sí, un más para allá y un menos para acá. Siempre podemos dudar de cualquier cosa. Eso es lo padre. No lo sé, no sé nada. O más para allá. Más allá y menos allá. Palabras inmortales. Bueno, es así como una recomendación para la gente que le gustaría iniciar y conocer sobre filósofos, ¿no? Porque, pues al final, como lo he mencionado en los clubs de lectura, y pues acá lo voy a volver a mencionar, la filosofía pues está en todos lados, en tu filosofía de vida, libros de ficción, libros que ni siquiera a lo mejor dices, a lo mejor, no sé, se me ocurre
pues 100 años de soledad, ¿no? O sea, una persona diría, es una pieza de la literatura latinoamericana o así, pero a lo mejor nadie diría, es un libro de filosofía muy bueno, ¿no? Pero pues sin embargo nos cuenta una filosofía de vida, nos cuenta algo, ¿no? Y eso nos hace reflexionar y pues ya desde ahí es filosofía, ¿no? Claro. Entonces, si quieren conocer como más de filosofía, como estrictamente de filósofos, pues está este libro, ¿no? Se lo recomiendo. Y de mi libro de filosofía favorito, pues les traigo el mito de Sísifo. El mito de Sísifo. Tengo grandes cosas que decir del mito de Sísifo. Resérvala para la... Te voy a pasar el libro que rayamos en los franciscanos, porque cómo le escribía ese libro. Yo también lo quiero ver, a mí me tocó antes. No ya cuando terminen me lo pasen. ¿Sí? Le voy a dar una ojeada. La verdad, este libro, pues para los que no conozcan a Camus y su filosofía de vida, él habla del absurdo, pues que precisamente eso, que la vida no tiene sentido, es absurda la existencia, sin embargo, pues estamos vivos, ¿no? Entonces, pues ya que estamos vivos hay que hacer algo, ¿no? Darle un sentido a nosotros, y no tiene un sentido. Este libro abre el libro diciendo algo muy fuerte, que es de la descripción de la vida. La desvivisión. Es el único problema filosófico. Que es el único problema filosófico realmente importante, porque si Dios existe, si el hombre es bueno o no, pues eso ya va hasta después, ¿no? Sí, porque primero tienes que saber si quieres vivir. O no. Nelson. Y o Nelson cancela. Y la filosofía de Camus es una filosofía que a mí me ha gustado mucho, sobre todo por eso, ¿no? O sea, me acompaña a lo que les decía hace rato del libre albedrío. Pues si la vida ya está predeterminada, pues no tiene sentido que sigamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde entra mi querido Camus a decirme, pues exactamente, no tiene sentido. Pues ahora tú dáselo, tú dáselo. Imaginemos a Sísifo feliz, ¿no? Sí, o sea, que no va de encontrarle el sentido a la vida, sino dárselo. Para los que no conozcan el Sísifo no era feliz. Yo que el esfuerzo físico constante lo hacía muy feliz. Liberaba mucha dopamina. O sea, apenas teníamos la conversación de que hacer ejercicio resuelve todos tus problemas mentales y físicos. En cuanto a salud. Empujaba una piedrota, está muy feliz. Sísifo ya estaba muy muerto. mamado físicamente y mentalmente. Para los que no conozcan el mito de Sísifo, es de pues una persona castigada por los dioses. Me parece que los ofendió a Zeus. Ajá. ¿Fue el que evadió la muerte 2 veces? No sé, ahí sí no. Le robó algo a Zeus, pero no recuerdo qué. ¿Dónde está el diccionario? Les debemos el dato. Pero lo castigaron los dioses. Ahí te lo digo. Ajá. Y su castigo fue subir una piedra todos los días, por una ladera, por una montaña, y al terminar el día, pues la piedra volvía a rodar hacia abajo. Y al día siguiente tenía que iniciarlo otra vez. Y así durante toda su existencia, ¿no? Y... Sí, es eso. Sí fue lo que dijeron. Por desafiar su autoridad e intentar burlar a la muerte. Sí. Mira. Bueno, les podría explicar todo ese relato, pero... Pero vayan a la reunión. Vayan a la reunión. Nos habla precisamente de esto. Y pues al final esa historia o ese mito pues se narraba como un castigo de los dioses, ¿no? Como para que Sísifo sufriera una y otra vez. Pero pues Camus lo retoma y nos dice que pues a lo mejor, o bueno, esperemos que Sísifo haya encontrado un motivo, una felicidad dentro de eso, de subir una y otra vez la piedra, que para nosotros dices, pues no tiene sentido, y a lo mejor para el mismo Sísifo tampoco. Pero de hecho no tiene sentido nada. No tiene sentido, ¿no? Es absurdo. ¿Conocieron a Sísifo? No existió. ¿Por qué interpretan Es que ni existió. Y de hecho no hay mito pues después de qué le pasó a Sísifo. No, o sea, se queda ahí. Ahí se quedó para siempre. Ahí está. Ahí sigue, de hecho. Igual que Prometeo y sigue encadenado y se come su hígado. Atlas sigue cargando la tierra. Atlas sigue cargando. Pobrecito Atlas. Está bien. No suban de peso, por favor. Pobre Atlas. Lleven una vida saludable, digna. Bueno, continúa con ese. Pues al final nos dice que hay que buscarle ese sentido a la vida, ¿no? Y siento que es como una reflexión muy, muy bonita, ya que en
pues en nuestra sociedad actual a veces podemos llegar a pensar que nuestra vida no tiene sentido, que no somos nadie en la vida, que la vida es difícil, que todo es igual, todo es repetitivo, todos los días tienes que ir a trabajar y hacer lo mismo una y otra vez y te sientes piedra. Frustrado. Cargar tu piedra. Pues se trata de hallarle ese motivo a levantarte todos los días, ¿no? Porque ahí voy a decir también algo medio polémico que dice el libro, que pues al final siempre tienes la opción de suscribirte a la vida. Si realmente dices, no, o sea, ya no quiero seguir viviendo. Cancela tu suscripción. Cancela tu suscripción. Toda la filosofía de Camus se resume en échale ganas. Échale ganas. Pues, no, la que sí, bueno. Si ya no si ya no quieres seguir, pues ya no lo hagas, o sea, pero si de verdad quieres seguir, pues búscale un sentido a la vida, ¿no? O sea, encuentra eso que te motive. Que yo siento que, bueno, ya no tan filosófico, algo que hace bien chido Camus es que sus inicios de todos sus libros están bien pasados de madre. Sí. El de El extranjero empieza, mamá ha muerto. Y ni siquiera sé cuándo. Tal vez fue ayer. Telegrama, mamá muerta. Y por ejemplo, también empieza chido. El único problema filosófico importante es este. Bueno, pues este es un. Sí, empieza pisando fuerte. Empieza pisando fuerte. Entonces, él le sabía la escritura. Ganó premio Nobel de literatura. Sí. Le sabía. Algo bien estaba haciendo. Algo bien estaba haciendo. Y un dato curioso de Camus, para los que no conozcan, es que él se burlaba de la gente que moría en accidentes automovilísticos. Y él murió. Y así se murió. Se murió sí, a los 30 y tantos, ¿no? Sí. Ganó el Nobel muy joven. No se anden burlando de la gente. Hagan comedia, no se burlen. Había comprado un boleto y lo canceló para irse en autobús. Y lo canceló para irse con un amigo. Y tuvieron el accidente. Sí, tuvieron un accidente. Qué fuerte. No anden agarrando. Y Sísifo se burló de él desde el más allá. Sí, ahora los dos empujan la piedra. Ahora los dos. Tal vez. Pues bueno, entonces las recomendaciones son Albert Camus, Mito de Sísifo y 100 filósofos que cambian el mundo. Bien, justo esta parte del debate, porque en cada sección teníamos un debate con el libro. ¿Te parece, Emilio, si lo dejamos como continuación para el siguiente podcast? Hacemos una invitación para un Filosofando 2. ¿Va? Me parece muy bien. Va, entonces prometemos un segundo podcast de Filosofando Ando y vamos a ver qué tal. Y nos vamos a meter con Camus. Y nos vamos a meter con Camus. No, porque sí, hay cosas. Hay cosas. ¿Tiene lo suyo? Tiene lo suyo. Pero Camus más cerca de filósofo o de motivador personal. Es que tiene los. Sí, ya. Digamos esto en la siguiente reunión. Y pues nada. Emilio, muchas gracias por acompañarnos este día. Que se repita, que se repita. Se va a repetir. Segunda parte. Pero eso ya va a ser en la segunda temporada definitivamente, porque ya le recordamos a la gente que ya estamos en nuestro cierre de temporada. Cuando vean este episodio el 27 de noviembre, ya solamente nos quedan a partir de unos 4 o 3 podcasts más el episodio que se viene de Matemáticas con Ani, donde Emilio nos va a estar apoyando, ¿verdad, Emilio? Porque eso ya pasó, ¿ves? Tu futuro ya está determinado. El futuro está determinado. Vas a estar ahí, nos vas a ayudar. Ya sé qué voy a decir. Ya sabes qué vas a decir. A ver, define cómo vas a ir vestido. No me acuerdo. No, sí, me acuerdo. Trae una camisa polo azul. Así va a ir. Y ese ya no está así, ¿no? Y también no se pierdan nuestros especiales de la FIL Guadalajara, que esto está el 27 de noviembre, lo que significa que ya. Se vienen en vivos, Ya nos fuimos, ya estamos volando. Ahorita estamos volando, estamos en vivo volando. Sí, ¿no? Nos llevamos el estudio. Estamos volando en este instante. Así que muy atentos a todo nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok, porque ahí va a haber contenido especial. Y también estamos ahorita en este instante llevando Los Lectores Salvajes, El Cielo de la Selva, de Lane Vilar. Si están viendo este podcast en este instante, ya están entrando un poquito tarde, pero aún hay, ¿no? Para que falta una semana para la siguiente reunión. Falta una semana para la última reunión. Pues se pueden leer el libro. Échenle ganas. Y pueden echarle ganas, Y si no, vamos a estar leyendo la guía del autoestopista galáctico, aquí llevado por su servidor. Entonces también está muy a tiempo. Enero. Claro, arranca en enero. Vayan haciendo sus compras, aprovechen las promociones de fin de año. De buen fin. Se les pasó. Y pueden también acudir al puente para que les traigan sus libros. Como ese de ahí, ¿no? No, sí. De 100 filósofos que cambiaron el mundo. Bien. Mito de Sísifo. Perfecto. Y entonces, pues, nos vemos en la siguiente. Nos estamos viendo en la siguiente. Hasta luego. Bye.